Toño, ¿cómo vas? Estamos en vivo. Charlie, buenas noches, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Cuéntame lo que nos Bien, traes hoy. bien, emocionado porque hoy traemos a Grupo Bolívar y a Davivienda, nuestras dos primeras empresas colombianas. Davivienda, que además está en un contexto de la integración con Scotiabank, Grupo Bolívar, que pues se rezagó, por ejemplo, frente a Grupo Sura, Davivienda se rezagó frente a Colombia. Entonces, hoy vamos a ver si estas dos empresas nos ofrecen una oportunidad. Vamos a revisarlas como siempre a profundidad y sacaremos nuestras conclusiones. De una, viejo Charlie, feliz de ver la primera empresa colombiana. Le diga que la bolsa acaba de subir, no sé, como un 30%. Esa es mi pregunta principal. ¿Estamos a tiempo o ya se nos fue el tren en la bolsa colombiana con esta empresa en particular? Obviamente al final, pues, miraremos las conclusiones, pero eso es lo que más me interesa saber. ¿Hay oportunidad de entrar todavía a la bolsa colombiana o se nos fue el tren? Yo creo, Toño, que hubo una oportunidad muy, muy buena. Yo creo que esa oportunidad muy, muy buena, llamémoslo oportunidad histórica, como dice Toro, ya no está. Pero cuando uno va empresa por empresa, hay unas empresas que siguen ofreciendo cosas muy interesantes. Eso es lo que yo diría. Entonces ya no es tanto como el mercado como un todo, es más empresa por empresa. La verdad creo que en todo caso que el mercado sigue siendo atractivo a nivel de valoración. También no solemos hablar tanto de beneficios tributarios, pero para los que nos oyen desde Colombia, pues que sean conscientes de que cuando uno es residente fiscal en Colombia, invierte en acciones colombianas y tiene una utilidad sobre esas acciones, esa utilidad está exenta de impuestos. También tiene unas ventajas tributarias muy interesantes de invertir en el mercado colombiano. ¿Sea la utilidad que venga por dividendos o por crecimiento? O sea, ambas. No, O solamente la que viene de la utilidad de venta de acciones. de venta. Dividendos Ok, sí están grabados. listo, listo. Si te hablo, Toño, de una empresa que se listó en 1999 y tiene un CAGR desde su IPO del 23%, ¿cuáles empresas se te vienen a la cabeza ¿Colombiano o del mundo? del mundo? ¿Qué año se listó? Perdón, 1999. Eh, No, pues muchas las de internet, creería yo. O sea, todos los de la burbuja, la época de las de internet, la que hemos hablado acá. O sea, Meta, todas esas tienen unos KGR buenísimos. Por ahora esas, no sé cuál otra. de acuerdo. Una Amazon, por ejemplo, ¿no? Ujú, tal cual, sí, exacto, sí. Esas, las de tecnología que todo el mundo conoce hoy en día y que hemos hablado en el canal. Meta, Google, Amazon, esas. Exacto, por ejemplo, Microsoft. Amazon simplemente por dar el punto de referencia, pues se listó también en los 90. Tiene un CAGR del 30% en 23 años. Cuando hablamos del Grupo Bolívar, es una empresa que tiene muchísimo más tiempo, pero se listó en 1999 y tiene un CAGR de el 23%, es decir, ha retornado casi un 18.000% desde su listamiento. Obviamente estamos hablando de muchos años, esto incluye también la reinversión de dividendos, pero pues lo que podemos ver acá es que también tenemos unas empresas con unos retornos espectaculares en nuestro mercado local. ¿Qué es Sale lo una que pregunta de sí la que gráfica. también? ¿Cómo? No, sigue, sigue. Ahorita te hago una pregunta de la gráfica, pero sigue. Ahorita que termines, te hago una Listo. pregunta de la gráfica. ¿Qué es lo que también creo que es relevante resaltar? Es los ciclos, porque muchas veces los mercados emergentes están mucho más sujetos a los ciclos en cuanto a los retornos. Es decir, cuando uno habla de ciclos, usualmente lo dominante en los ciclos son los flujos de dinero y pues si los flujos extranjeros están saliendo, suele haber una presión vendedora sobre este tipo de activos. Y pues a qué voy con eso, que el principal efecto también que vemos de eso es que es cierto que el Grupo Bolívar tenía un CAGR del 23%, pero también es cierto que más por allá en 2011 alcanzó a estar alrededor de los 60.000 pesos. Luego es cierto que bajó y subió un poco, pero con algunas excepciones, pues estamos hablando de una acción que en los últimos 15 años
ha oscilado entre los 50.000 y los 75.000 pesos. Em, en el último año subió un 32%, está en uno de esos puntos bajos. Pero bueno, o sea que acá la pregunta fundamental es, ¿ha estado absurdamente sobrevalorada los últimos 15 años y hasta ahora es que se está poniendo al día? ¿O estamos hablando de una acción que igual de pronto nos está dando algunas oportunidades, dado que en los últimos 15 años su precio prácticamente pues no se ha movido en el mercado? De una. Charlie, yo una preguntita sobre la gráfica puntual. En el 2010 que pasa de 25.000 a 40.000, que creo que es el spike más grande en un periodo corto de tiempo. No sé si te la sepas, como qué pasó en ese 2010. Y tengo dos preguntas sobre la bolsa de acciones de Colombia. Yo arranco diciendo, siendo muy honesto, normalmente a mí me gusta invertir en acciones por fuera del país. ¿Por qué? Porque los ingresos de mi familia, tanto los míos como los de mi esposa, están acá en Colombia y mis acciones, mis inversiones de finca raíz, pues las tengo en Colombia. Entonces, digamos que yo estoy bastante expuesto a Colombia por mis ingresos y por mis inversiones en finca raíz. Entonces, por ende, yo trato de estar por fuera para diversificar a nivel moneda y a nivel país. Pero yo sé que la Bolsa de Colombia tiene unas oportunidades impresionantes. ¿Listo? Entonces, dicho eso, quiero entender si la pregunta es, ¿fue por el tema que el mercado anticipó que Petro ya al parecer no va a quedar porque estamos año y medio y eso es lo que tiene a los mercados flotando ahorita en Colombia? Esa es una pregunta para responderla al final o durante la charla. Y la otra que tengo entonces es que como nos podemos montar o no con, porque el mercado se le adelantó año y medio ya con lo que ha pasado a Petro y lo del ministro y lo que pasó, eso como que el mercado le está apostando a que ya no seguimos como un gobierno de izquierda. Y la otra es ese tema, no sé si en otro video podemos hablar de los flujos, que, porque la bolsa de valores siempre he tenido respeto por el tema de la liquidez, pero puedo ser desde la ignorancia, yo preguntando como, o sea, están entrando, es un tema de entrada y salida, es más casi, o sea, pero espero, no sé si esa la podamos responder en este video, viejo Charlie, o no. Yo creo que a los flujos dediquemos otro espacio. Creo que la respuesta corta a eso es, hay cambios en los flujos. Desde hace muchísimos años, los flujos extranjeros venían saliendo, es decir, los extranjeros eran vendedores netos. En algunas ocasiones, incluso los fondos de pensiones llegaron a ser vendedores netos, aunque casi siempre son compradores netos. Y usualmente los que estaban como moviendo la aguja era el retail, eran las personas naturales que dependiendo de ciertas situaciones pueden ser compradores netos o vendedores netos. Esa ahora mismo no está tan calibrada, pero una buena medida de cuando el ciclo comienza a voltearse es cuando esos flujos de extranjeros dejan de ser vendedores netos. Porque pues tienen los fondos de pensiones que por su naturaleza suelen ser compradores netos, el retail que se mueve dependiendo de diferentes factores. En Colombia es un retail, llamémoslo, educado a nivel financiero, porque como no hay tanto acceso a los mercados, aunque eso está cambiando, las personas, el retail que suele invertir en Colombia suele ser un retail inteligente. O sea, es decir, esto a veces es contraintuitivo, porque cuando uno abre el retail en Estados Unidos es como lo que llaman el dumb money, ¿no? Como el dinero tonto. Pero en Colombia, más o menos tradicionalmente, el retail de hecho ha sido todo lo contrario. Suele estar concentrado en personas que conocen bien los productos, además hay unas barreras de entrada de montos. Nuevamente, esto viene cambiando sobre todo en los últimos 5 años, pero pues históricamente había unas barreras de entrada en cuanto a montos mínimos de inversión, a los productos que les ofrecían para las comisionistas, etcétera. Entonces, pues el retail en Colombia no es tan dumb money como lo es tradicionalmente en otros países. Listo, ya. Gracias por la explicación. ¿Te sabes la del 2010 o ni idea? Porque me causa curiosidad. ¿Qué pasó ahí que se duplicó, mejor dicho? El ciclo de emergentes. Entonces, nosotros tenemos dos grandes ciclos, que es el ciclo de más o menos 2004, 2006, y, y luego pues ese ciclo post-crisis de Estados Unidos como hasta 2011 más o menos. Y luego pues comienza ese gran ciclo del S&P que dura, pues ahí sigue. Ya, o sea, ese Como, es cuando estamos como con dólar a 1.700 más o menos. O sea, época de, bueno, no hablemos acá de exacto, política, de ciertos presidentes exactamente. y buen dólar y Colombia. Listo, sigamos. Buen punto, bueno, buen dato ese, ¿no? Sí. Y acá traemos también la de vivienda. Este está desde 2010. Y vamos a ir como en paralelo con de vivienda. La principal razón es que Grupo Bolívar tiene control sobre la vivienda y tiene pues el 59% de la participación económica sobre la vivienda. Entonces,
en una muy buena medida todos los resultados del Grupo Bolívar están muy influenciados por lo que vamos a ver en la vivienda. ¿Listo? Acá, pues, para los colombianos, la casita roja. Y Cale, a mí me gustaría arrancar con algo y es, mucha gente de a pie, por decirlo de cierta forma, no sabe qué es un grupo y por qué se enroca. Eso es el grupo que tiene que ver esto con el sindicato antioqueño, tienen que ver, no tienen que ver, son paisas, son bogotanos, son constructores, son bancos, porque se enrocan, tienen seguros como una visual muy grande del Grupo Bolívar. Si la tenemos como, sí, ¿y qué sí, es? Como, a ver, es el Grupo Bolívar, mejor pero dicho. ya hablamos de eso si quieres, pero no tiene absolutamente nada que ver con el enroque del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño. O sea, y de pronto podemos hablar luego más largo y tendido sobre eso, pero en el GEA lo que pasó, pues es que básicamente había un tema en cuanto a las acciones que eran sociedades anónimas y era relativamente sencillo hacerse por proporciones altas de las acciones de las compañías sin que, digamos, hubiese una alerta, por ejemplo, que hoy en día eso, pues en regulación ya no pasa así. Y básicamente tú te das cuenta como hasta la siguiente asamblea de accionistas que había un accionista que ha tomado control de la compañía. Y eso comenzó a pasar con las empresas antioqueñas y como resultado de eso, pues es que terminas con todas esas empresas antioqueñas con participaciones cruzadas, porque básicamente es como que entre ellas se defienden. Grupo Bolívar es más como el resultado de una compañía que se fue consolidando y que tiene presencia en diferentes sectores, ¿sí? Piénsalo como lo que viene siendo Grupo Sura en el sentido más estricto de que tiene Sura Salud, Sura Asset Management, seguros de Sura, ¿sí? Es más eso. O sea, es decir, acá no hay ningún tipo de enroque y pues son los Cortés, la Entonces, mi familia de los pregunta Cortés. era, entonces mi pregunta era más como, El exacto, como externado esa, también tiene una buena proporción de Grupo Bolívar. mi preguntita más iba más hacia, estos tipos son caleños, son paisas, vienen de Bogotá, empezaron con la industria de la construcción, luego evolucionaron a la industria de la banca, luego se pasaron al seguros, como no sé si tenemos algo de la historia de cómo se crea Grupo Bolívar, porque pues sé que es uno de los grupos principales, por eso lo pregunto, ¿no? Y por eso lo comparé como con el Grupo Sura, con el Sindicato Antioqueño, como es eso, como, ¿qué es el Grupo Bolívar o para los que nos escuchan de afuera, pues porque también la mitad de la gente nos escucha es de México, ¿no? Sí, o sea, el Grupo Bolívar nace como tal de seguros, ¿sí? Y si no estoy mal, el Grupo Bolívar de hecho viene de Bogotá, pero ahí ya me corchas, la verdad. No, no, fresco, fresco, lo que tengamos. Es decir, el Grupo Bolívar nace de seguros y luego, digamos, entra la parte de banca, en donde ya puede entrar la vivienda. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque es que entre esos tres negocios que es construcción, seguros y bancas son negocios que se enrocan, como que se engranan normalmente. Entonces yo creo que eso tiene una historia de ese engrane y no sé si empezaron siendo constructoras, entonces en vez, o sea, se fueron como y crecieron tanto, pero bueno, sigamos, mejor dicho, que esta es de las empresas más Seguimos. importantes de Colombia, entonces que sigamos. Entonces, vamos a ver qué es exactamente el Grupo Bolívar y esto pues ya lo cubrimos, entonces voy a pasar rápidamente. Pero en esencia, el Grupo Bolívar tiene tres sectores que son el sector financiero y bancario a través de la vivienda. La vivienda, acá es bien bastante relevante, digamos, resaltar que la vivienda no es solamente un banco, es decir, la vivienda también ofrece otros servicios financieros a través de otras marcas. Es la vivienda corredores, que eso es servicio básicamente, por ejemplo, de manejo de activos. La vivienda fiduciaria, pues que en fiduciaria, por ejemplo, pasar fiducias de construcción o fiducias de administración, gestión y pagos, etcétera, y otras cosas. Entonces, pues es como todo lo que es el portafolio de vivienda que cubre diferentes partes del sector financiero. Luego está en el sector asegurador de servicios y salud, donde pues la marca insignia es Seguros Bolívar, pero también hay un EPS, está Seguros El Libertador, que tiene que más que ver con la parte inmobiliaria, en fin. Está la parte de construcción y desarrollo, que acá está Constructora Bolívar. Ya vamos a entrar, digamos, en las participaciones de mercado de cada una de estas marcas para que se dimensione. Y está Suana, que pues es una marca hotelera. Y luego hay otras inversiones adicionales del grupo. El grupo tiene una presencia en Colombia muy fuerte, pero adicionalmente tiene presencia internacional en Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos de América. ¿Listo?
Yo te complementé súper rápido para los que nos escuchan por fuera de Colombia. Davivienda estamos hablando del segundo banco más grande en términos de Ya, volumen ya y vamos a de llegar a eso, ya usuarios. vamos a llegar a todos Ah, los bueno, tamaños. listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Entonces, en Davivienda, ¿cómo se ven hoy en día la composición accionaria de Davivienda? Porque Davivienda, al igual que Grupo Bolívar, como ya lo vimos, es una acción listada en bolsa. Lo que está listado en bolsa de Davivienda son las acciones preferenciales, que es el 23,9% del capital. Esto está principalmente, el 54% de las acciones preferenciales las tienen los fondos de pensiones locales. Acá Grupo Bolívar solo tiene un 6%, es decir, acá pues lo tienen muchas personas y esa es la acción que uno puede comprar en la bolsa. Una acción que tiene exactamente los mismos derechos económicos de la acción ordinaria. Y luego están las acciones ordinarias que tienen el 76% del capital económico, de lo cual el Grupo Bolívar tiene el 75,9%. Gracias a esto, Grupo Bolívar controla la vivienda, es decir, es la entidad controlante. Y luego, pues en total del capital económico, Grupo Bolívar tiene el 59% de la vivienda. No sé, Toño, si esto me recuerda mucho a cuando hicimos Porsche, este tipo de estructuras, pero no sé si queda claro. No, para mí está claro. Y por eso también quería arrancar como con esas preguntas de, es que estamos hablando de un holding, ¿no? O un grupo, o sea que se empieza a complicar. No es una empresa puntual, si vieron súper rápido, esto es los tres principales negocios que los sacamos a Charlie es parte financiera, parte seguros y la construcción. Como yo dije, son Así negocios que se es. enrocan muy bien. Se enroca muy bien, entonces es un poquito más complejo cuando uno empieza a analizar ese tipo de holdings que una empresa que se dedica a vender tenis, como lo hace Nike. Entonces, pues bien, Charlie, que no la hayas traído, entonces sigamos. Bueno, yo te entendí esta parte, nada. Preferenciales ordinarias, me imagino que ordinarias es los que tienen más todo el tema de votos y todo el tema de control de la compañía, ¿correcto? Y ya, y al Correcto. final, en el total de acciones, Grupo Bolívar tiene dueña del 60%. Te da vivienda, que es el segundo banco, decimos. Eso es. Entonces, acá traemos un poquito de historia de vivienda. No nos vamos a detener mucho por acá, pero nace en 1972. Seguros Bolívar nace hace los 40. Entonces, pues ahí está como la historia del Grupo Bolívar, como más o menos 30 años pasan hasta que entra la vivienda. Y la vivienda, pues como muchos de los bancos en Colombia que se consolidaron como los grandes bancos, pues en una buena medida es la historia de adquisiciones. En la adquisición, pues hay varias adquisiciones relevantes. Ban Superior en 2005, Bancaja en 2007, en fin. ¿En qué quiero que nos detengamos acá? En Daviplata, porque Daviplata sale en 2011. Y Daviplata, pues ahora creo que va a ser muy relevante cuando hablemos un poco de lo que es la vivienda. Y luego, pues también con RappiPay, que hoy en día, pues, la vivienda tiene un 49,9% de RappiPay y pues es una entidad independiente que tiene sus estados financieros independientes, pero pues la vivienda tiene una participación relevante en esta entidad financiera. Última parte acá, ahí se ve en marzo de 2024, emisión de acciones de 163 millones de dólares. Toño, la vivienda emitiendo acciones, ¿por qué? ¿Esa te la sabes? Ya, tiene que ver con una adquisición. No, espérate, ¿qué? 2024 fue hace un año. ¿Puedes tener lo que pasó este año con otro banco importante o no? ¿No? Todavía no. Entonces, ¿qué pasó? Todavía no. Pues la vivienda en 2023 y en 2024 ha dado pérdidas. Es decir, hasta hace muy poco, en 2024, comenzó de nuevo a reversar esa tendencia y ya vamos luego a ver las utilidades, pero dio pérdidas a tal nivel que en el momento les tocó emitir acciones para reforzar los niveles de capital de riesgo, que tú sabes que pues en banca, eso ya lo hemos mirado bastantes bancos, tienen estos niveles mínimos de capital. Entonces, pues un banco relativamente maduro tuvo que hacer una emisión de 163 millones de dólares, que pues incluso para vivienda esto es un tamaño relevante. Estamos hablando de una acción que cotiza en mercado hoy en día por más o menos 2.500 millones de dólares. Entonces, sobre capitalización de mercado, no sobre patrimonio, que es bastante más, pero sobre capitalización de mercado, pues estamos hablando de una emisión de acciones que es cercana a un 6% de la capitalización actual. Interesante. Y por último, que ahí como lo mencionaste, ahora mismo, en enero de 2025, Da Vivienda y Scotia anunciaron su integración. Ya vamos a entrar en mucho más detalles sobre eso, entonces no me voy a tener acá. Pero sobre lo que sí me voy a detener es que aparece IPEICO, porque IPEICO es básicamente
un procesador de pagos. Por ejemplo, en el caso de Bancolombia está Wompi, o hay otros, digamos, que son marcas blancas, que no necesariamente, pues están, todos son marcas blancas, pero digamos que no están necesariamente atadas a un banco, y de vivienda terminó de adquirir el 100% de Payco. Entonces, este es un procesador de pagos que pues no solamente tiene presencia en Colombia, sino es como el jugador regional de vivienda para esto. ¿Seguimos? Sigamos. Scotia. Acá trajimos un slide que es la manera como ellos hablan de la integración, que es el racional estratégico. Esa muletilla, Toño, de estratégico, ¿nos gusta o no nos gusta? Es como es lo que uno le pone cuando uno no sabe qué ponerla, ¿no? No, tal cual lo dijiste. Eso hay que sospechar cuando sale esa palabra. Cuando sale la palabra estratégico hay que sospechar. Compras estratégicas, ventas estratégicas. Mm, yo creo que acá hablan, esto se genera en realidad más de Scotiabank. Entonces, Scotiabank, como marca, toma una decisión que es enfocarse en unos mercados puntuales, que es Estados Unidos, Canadá y México, y básicamente en todo lo demás comenzarás a invertir. Entonces, esto de hecho lo está haciendo también Scotiabank en otros países, que es comenzar a vender sus operaciones. Pueden ser ventas o pueden ser volverse minoritarios como lo están haciendo acá. Entonces, primera parte, viene muy impulsado, de hecho, pues por Scotiabank, que inició un proceso y pues la vivienda participó y termina siendo pues, la entidad que se queda con esto. Y luego lo que sí que creo que puede ser algo interesante, que lo leí en una entrevista que le hacían a alguien de Scotiabank, él mencionaba que el reto que ellos, por ejemplo, están teniendo en Colombia es que por sus productos y por el público al que llegan, ellos no le llegan a la base de la pirámide. Y que hoy en día en Colombia, con la entrada de los bancos digitales, Nubank, Lulo, RappiPay, en fin, pues si ellos quisieran llegar a esa base, tendrían que desarrollar como un stack tecnológico y una nueva oferta que pues, les costaría mucho y que pues por eso creen que hace mucho sentido entrar al fondo de vivienda por Plata. Entonces, yo creo que en ese sentido puede haber algo interesante. Creo que van a haber muchos retos con respecto a esto, pero pues acá la consolidación de estos dos jugadores, creo que es una noticia al menos que sacude un poquito el mercado, llamémoslo de esa manera. Ya vamos a entrar en muchos más detalles de muchísimas más cosas, de qué tan grande queda, de los números, etcétera. De una, sigamos. ¿En qué países, o sea, la integración, porque Scotiabank, pues tiene operación en varios países, ¿no? Entonces, ¿en qué países se da? O sea, ¿cuál es la integración con qué operaciones, en qué países? Es la operación de Colombia, Costa Rica y Panamá. O sea, Scotiabank sigue existiendo en otros países y simplemente se integró con Davivienda en Costa Rica, Panamá y Colombia, Entonces, ¿correcto? la marca de Scotia en esos tres países, eventualmente, esto falta un proceso regulatorio que puede incluso ir hasta 2026, pero la marca de Scotia, una vez todo eso pase, en un principio va a dejar de existir y va a ser todo dentro de la marca de vivienda. En la entidad que hay por detrás, Scotia tiene un 20%. Entonces, ¿cómo funciona? En primer lugar, hay como una nueva entidad en la cual la vivienda tiene el 80% y Scotia se queda con el 20%. Entonces, estos gráficos son de la República, el que quiera ir a leer las noticias, buenísimo. Y a nivel de activos, es decir, de cartera, de vivienda en Colombia crece un 30%, en Costa Rica crece un 90% y en Panamá crece un 180%. O sea, es decir, pues el crecimiento es mucho mayor en Costa Rica y en Panamá, principalmente pues porque, Son como mercados tú pequeños. mencionas ya, la vivienda es el número 2 ya en Colombia. Ujú. ¿Cómo se esto reflejado, por ejemplo, en Colombia? Pues que hoy en día en tarjetas de crédito, por dar un ejemplo, Scotiabank tiene 1.9 millones, la vivienda tiene 1.8 millones, el banco que más tiene es Bancolombia con 2.6, o sea que la vivienda como una entidad combinada quedaría con 3.8 millones, muy por encima del siguiente banco que es Bancolombia con 2.6. O sea, por ejemplo, se volvería la entidad número uno
en cuanto a tarjetas de crédito. Y, y bueno, pues así con diferentes sectores hay varias carteras. Por ejemplo, Scotia tiene cartera de consumo, tiene cartera de tarjetas de crédito, consumo, y tiene también alguna cartera de vivienda. Entonces, pues, básicamente, pues todo eso se ha consolidado. Yo ahí te complemento una porque mucha gente, o sea, Charlie lo dijo, ese es el share de tarjetas de crédito, pero obviamente si ustedes miran el share de débito o de payment volume o de todo lo que maneja, Bancolombia sigue siendo, perdón la expresión, el papá de los pollitos en Colombia, ¿no? O sea, ni porque se haya dado esta fusión, ahora, que quedó más posicionado como en su posición 2, pero overall bancos, en préstamos y todo, Bancolombia todavía sigue siendo el player número 1, ¿no? Complementame, Charlie, pero, o sea, puede que la hayan ganado en esta métrica de tarjetas de crédito, pero creo que igual sigue siendo Bancolombia un monstruo en Colombia, ¿no? Por lo menos en Colombia, no sé en los otros países. Mm, Ya te digo, déjame, de hecho, puedo confirmarte eso en vivo y en directo. Sí, pues, a ver, más o menos, ¿sabes? Yo creo que van a quedar de tamaños relativamente, porque hoy en día la vivienda tiene, creo que la entidad combinada queda con 60.000 millones, o la vivienda tiene 60.000 millones. Déjame confirmar. Que en Colombia tiene hoy Yo en lo que día, leí cuando se dio la noticia hace 2 meses, lo digo porque no me acuerdo ya dónde lo leí, pero sé, o sea, sé que se los quedaban en esto, pero Herol todavía en Colombia, pues sigue siendo el monstruo, ¿no? En, depende de qué estamos sí, mirando, repito, es ventas, correcto. ingresos, préstamos, o sea, Entonces, pero números grandes, la entidad combinada de la vivienda queda con 60.000 millones de dólares como en cartera. Y Bancolombia estaría alrededor de unos 80.000. O sea, sigue estando bastante por encima listo, sigamos, igual, dato coctelero, no era nada más que esté acá de una. relevante a la valorización. Entonces, esto ya lo cubriste un poco tú, Toño, pero la vivienda hoy en día al nivel de cartera ahorita es el banco número 2 de Colombia, por detrás de Bancolombia. Si consolidamos lo que es Grupo Aval, sería el número 3. Y en otros mercados, en Costa Rica es el número 5, que si vamos pues al anterior, en Costa Rica crece un 90% de los activos, es decir, va a pasar de tener el 6,5% del mercado a tener más o menos el 12%. Entonces seguramente ya no va a ser el 5, va a escalar posiciones. Honduras, Salvador, número 6, número 4, y en Panamá él tiene el 1,2% del mercado, crece un 180%, o sea, más o menos va a quedar con el 3%, igual no es un share de mercado tan relevante. En seguros, Seguros Bolívar es el número 3 de mercado en primas emitidas con 10% de mercado. Y en construcción, Constructora Bolívar eh, es el número 1 en unidades vendidas, tiene 5,1% de mercado. Esto va cambiando año a año, pero pues digamos que Constructora Bolívar es una top 3. Podemos hablar de eso. Entonces estamos hablando de que en los tres grandes sectores en los que está la vivienda, perdón, el Grupo Bolívar, pues es un líder, o sea, es decir, es líder de mercado en esos tres. Entonces, acá quería hacerte la pregunta a ti, Toño, como tú me la hiciste la vez pasada. ¿Tú crees que acá hay un monopolio u oligopolio? Buena pregunta. Yo diría que es oligopolios, eh, porque creo que sí, es un oligopolio, porque creo que Bancolombia también tiene como su mismo enroque en términos de seguros y con constructoras, pero sí, o sea, pues creo que con los números que me estás mostrando son el segundo, mejor dicho, son el uno, el 2 o el 3 de sus respectivos segmentos. Entonces, para mí, oligopolio, para respondértela directamente. Por lo menos en Sí, Colombia, no sé en los otros países tan claro, pero en Colombia para mí es un oligopolio literal en cada uno de los sectores o como grupo constructor de seguros, sino que en Colombia ese modelo no sé si se repite en otros países, pero en Colombia es algo de, que ya hace parte de nuestra historia, que existan estos grupos así. yo lo comparto y creo que un ejemplo también de pronto como que individualmente no se saca tanta ventaja, pero un ejemplo en el que sí que creo que cuando uno lo pone en perspectiva, no sé si has visto esto de las llaves de Bancolombia y de Sí, sí, vivienda. sí. Ah, que justo lo sacaron Bancolombia con vivienda, como para borrar, o sea, ajá, sí, sí, sí. Entonces, cuando estamos hablando de que, pues, estamos hablando de que entre los dos, pues, tienen cobertura probablemente de toda la población colombiana bancarizable.
y Ujú. sacan las llaves que son las transferencias sin costo entre bancos, pero solamente entre ellos dos, pues yo creo que esto es como una manera de ejercer el poder entre dos marcas que controlan una buena parte del mercado. Entonces, depende de cómo se ejerza, pues seguramente hay algo que de ventaja competitiva ahí. De acuerdo, de acuerdo. La ventaja que sí que traigo, y principalmente en Colombia, pues es la de cuota mental. Pues la vivienda como marca tiene una cuota mental bastante relevante en nosotros, la casita roja. Y traigo una tercera que es eficiencia en escala. Le pongo un interrogante porque los bancos por naturaleza, como industria, traen eficiencia en escala, pero ya venimos viendo cómo los bancos digitales acá le están ganando la partida a los bancos tradicionales. Guardemos eficiencia en escala porque vamos a ver cuál es el ratio de eficiencia de vivienda y lo vamos a comparar con el de Nu y vamos a entender, digamos, entre comillas, cuál es la gravedad del asunto en cuanto a esto. Obviamente, la integración con Escocia está motivada por eficiencia también en escala, pero pues ya estamos hablando de un banco grande, ¿no? O sea, no, salvo que haya un cambio radical en el modelo, no, no esperemos que esta integración traiga demasiadas eficiencias. Alineado contigo en esas. Vamos a ver con esas adquisiciones de bancos que hicieron que mostraste en otro slide. Qué tan interesante puede llegar a ser eso, pero sí, alinean todo lo que dijiste. Pero Charlie, pregunta súper rápido, o sea, me dijiste que los Cortés, pero ¿quién es el dueño? O sea, si uno le pone una cara, ¿se le puede poner una cara a una vivienda, a un Seguros Bolívar eso, o al Grupo Total, o no? O sea, no hay un Angulo, un Sarmiento, como el Grupo Aval, que creo que es de Sarmiento, si no me equivoco. ¿Esto tiene una cara Pues yo creo que es pública o como la no? familia, es decir, este presidente que es el hijo, Miguel Cortés, que ahora de hecho vamos a verlo, pero sí, como que esto es lo mismo que Colpatria, ¿no? O sea, que Colpatria, tú sabes que es como de los Pacheco, acá como de los Cortés, o sea, como que, no sé, hay algunas marcas que de pronto como que uno identifica más con algunas familias y otras más como con personas, como tú decías, Luis Carlos Sí, Sarmiento sí, sí. Angulo o Julio Pérez Santo Domingo en el caso de Bavaria, pero en este caso como que sí, yo siempre como que tengo más como en los Cortés, obviamente está Miguel Cortés, que es el presidente ahora mismo, pero sí, Pregunta casual, sigamos. listo pues. Ahí, seguimos. Entonces, estamos teniendo acá al presidente de Grupo Bolívar, que es Miguel Cortés, y al presidente de Hacienda, que es Javier Suárez, ¿listo? Entonces, Miguel Cortés asume la presidencia en 2011, fue antes director del Colegio Nueva Granada, donde estudió, para los que no lo conocen, pues uno de los colegios más, digamos, prestigiosos, puede ser, exclusivos más bien, ambos en Colombia. Director de la Fundación Cardio Infantil, Aerovías y de Sur Asset Management, que ahorita luego hablamos un poco más de Sur Asset Management. Antes también había trabajado en Grupo Bolívar como gerente financiero hasta 2001. Ahí fundó una banca de inversión, Nogal Asesorías Financieras SAS. Y luego, pues vuelve al grupo en 2010 y se vuelve presidente en 2011. O sea, es decir, es una persona que ha hecho varios años ya de Grupo Bolívar y pues obviamente es el heredero, ¿no? Entonces, pues también se entiende ahí. Javier Suárez es un perfil súper distinto porque Javier Suárez ha hecho básicamente, creo que 33 años, una cosa así, en el Grupo Bolívar, no solamente en la vivienda, pero Javier sí no tiene, digamos, algo que ver con la familia Cortés. Es decir, es una persona que se crió acá, estuvo acá y literalmente pues cumplió el sueño, por así decirlo, volviéndose presidente del Banco de Vivienda. Y traigo acá de su perfil de LinkedIn algo que me llamó la atención. Que dice, con mucho orgullo trabajo como presidente del Banco de Vivienda, o como muchos la conocen, la Casita Roja, una de las empresas del Grupo Bolívar donde he tenido el privilegio de formarme personal y profesionalmente desde hace más de 3 décadas. Esto es literalmente de su LinkedIn, que me pareció Yo, bonito traerlo. yo tenía en la cabeza que era Efraín Forero, que era un, pues perdón la expresión, El reemplazo de Efraín un Forero. viejito que llevó toda la vida ya en la vivienda, Claro, ¿no? Sí, claro, toda la vida, o sea, es decir, cuando el o sea, reemplazo, el cuando fue gran este, legado de Efraín Forero.
¿Cuándo fue ese cambio? en, O sea, eso es nuevo. en enero ¿Hace de cuánto? 2022. No hace Ok. tanto. Sí, sí, ya, ok, listo, listo. No, no tenía presente a Javier Suárez, pero bien. Acá aprovecho para hacer una mención y es, yo ya he analizado otras compañías colombianas. Grupo Bolívar, la verdad, es un poquito difícil de analizar. La página tiene muy poca información. Los informes son informes súper extensos, pero que honestamente no dicen nada. Entonces no tenemos nada de cuál es la participación de un Miguel Cortés, no tenemos nada de cuál es su remuneración. Es un poco frustrante cuando uno analiza estas compañías, como esa clase de opacidad. Entonces, pues yo creo que hay mucho por aprender también en cuanto a relación con inversionistas de lo que uno ve, que reportan pues estas compañías. Con Davienda sí que están un poquito mejor los informes, están mejor presentados y es más fácil acceder a la información de vivienda. Pero en Grupo Bolívar, entre que es un holding y consolida de vivienda, entonces luego entender el impacto separado de cada entidad es retador. Y que hay bastante opacidad de información es medio desastroso. Es un proceso no tan satisfactorio como lo es analizar a otras que tienen mayor claridad. Pero bueno, cierro ese paréntesis. ¿Seguimos? Vámonos a los KPIs financieros porque si quiero entender, pues lo sé que acabas de decir que no fue fácil, pero si quiero entender de esos tres negocios, de esas tres verticales, cuál es la que mueve la aguja. De una, Bueno, me interesa mucho este tipo de empresas, la verdad. Cómo de funcionan una, y quién de es el una, que de una. mueve la plata y cómo se enrocan, sobre todo. O sea, cómo hacen ese flywheel entre esas tres. Porque ellos se prestan la plata, se aseguran ellos mismos y construyen. Entonces debe ser divino, me imagino yo. Pero bueno. Entonces, da vivienda. Vamos a hablar primero un poco de vivienda y vamos a hablar principalmente de David Plata. David Plata, pues, ¿cómo explicamos David Plata? Yo creo que es como No, pues yo, déjame ver si yo la puedo explicar así, así como para niños, como hacerme preguntas. No es para niños, pero bueno, para cualquier otro usuario que no sea colombiano, son como hacemos transacciones peer-to-peer o de persona a persona, prácticamente, por medio del celular. Entonces, David Plata nació hace, no sé, unos 10 años, algo así, ahí Charlie ya nos lo mostró. Y antes en Colombia, para yo irle a transferir a Charlie, pues en la época antigua me tocaba ir al banco, hacerle una transferencia, sacar mi plata, dársela a un cajero, ese cajero me anotaba y a Charlie le llegaba la plata el otro día. Sale después David Plata de Vivienda y sale Nequi de Bancolombia. Hacen transacciones persona a persona desde el celular, donde la llave era el celular de cada quien. Y pues entonces se pueden hacer transacciones como en una tienda, irse a comprar una Coca-Cola y ya uno podía pagar con David Plata. Espero que lo haya explicado Padumis, pero eso es David Plata, ¿no? sí, no me gustó la explicación. Eso es David Plata, tal cual. Yo creo que ahí, por ejemplo, comparando como con la historia de Pix en Brasil, vamos a ver cómo le da breve en Colombia. Es como lo que quieren hacer el Pix colombiano, porque la diferencia fundamental es que David Plata y Nequi ya abrió esto. O sea, es decir, ya con lo que hizo David Plata y con lo que hizo Nequi, hay una buena parte de la población que ya está bancarizada. Es decir, en Colombia la bancarización es bastante alta. Lo que pasa es que pues, luego, después de David Plata, digamos que el pasito es difícil darlo. Y ahí es que, pues igual muchos jugadores que entren seguramente van a ampliar como la gama de productos financieros a los cuales accede la población. Pero me llama mucho la atención cómo se va a implementar breve en Colombia, porque creo que el éxito de David Plata y Nequi puede ser como la perdición de breve. Yo tengo sentimientos encontrados ahí, viejo Charlie, porque si te acuerdas, al principio cuando tú tenías de plata o la gente o tenía de plata o tenía de X o tenías ambas, porque o tú tenías cuenta de ahorros en Bancolombia y manejas tu nómina o tus ahorros por un banco o el otro y no se aceptaban transacciones entre ellos. Me imagino que hoy en día sí, pero no son inmediatas. Entonces, o tenías de plata o tenías de X o la gente terminó teniendo ambas, pero hoy en día mucha gente o tiene una o tiene la otra. Pues te hablo yo en el Y común yo creo de que la, que inme- llega la inmediatez es un buen punto. La inmediatez es un muy buen punto. Ahí sí que y breve. y que venga Inmediatez breve bancaria. a sacar esto por la cédula, o sea, por el ID de cada colombiano, pues esto ya es una descentralización muy fuerte. Yo lo vi, yo lo he visto trabajar en Brasil, donde ya hemos dado el ejemplo acá que te comprabas una mazorca, un choclo, no sé cómo se diga ya,
y pagabas con eso, me parece impresionante. Entonces, la verdad, bien, me encanta, Bueno, sí. ¿Y por qué fue que traíste de ahí plata por encima de todo? O sea, ¿cuál fue la decisión? O sea, o no, porque Plata al final es el brazo, digamos, de digital, slash de inclusión bancaria Fintech. de vivienda. Trae un NPS de 78, no está nada mal, a ti que te gusta este score de NPS. Y lo traigo porque hay un ejemplo que me gusta, no tenemos como de rentabilidad de Plata, pero hay un proceso paralelo que está pasando con Bancolombia, que es que va a listarse como Holding Civest, que es como, va a ser la matriz de Bancolombia, por llamarlo así. No sé exactamente qué movimientos corporativos van a haber, pero como parte de eso yo leí un poco y comencé a escuchar, pues comencé a leer y entender un poco más de los negocios de Bancolombia. Y algo leí que Nequi, por ejemplo, en Bancolombia, hoy en día todavía no es rentable o hasta hace muy poco fue rentable. Y al punto al que voy con esto es que yo no sé, por ejemplo, si hay plata sea rentable o no. Y esto es relevante porque si un activo como plata hoy en día no es rentable, pues ahí hay un valor escondido o un valor por explotar muy amplio, ¿no? O sea, es decir, creo que, o sea, la plata de alcance que tiene, pues es muy grande, o sea, 18, más de 18 millones de clientes. Es impresionante. pero darle por el otro lado, de acuerdo contigo, y haciendo abogado al diablo por el otro lado, algo que sale del 2011 al 2025, estamos hablando casi ya de 15 años, darle un turnaround en profitability, algo que lleva 15, no sé qué tan fácil sea, de todo, siempre se Sí, pueden dar no, y y a lo mejor sí turnaround. es rentable, ¿no? Uno Ah, no bueno, sabe. partamos de ahí, exacto, que ya puede ser rentable, pero cuando, pues a 15 años sin ser rentable también digo, puede ser un contra también, pero De bueno, acuerdo, sigamos. de acuerdo, sigamos. Entonces, otros indicadores claves de la vivienda, las fuentes de fondeo, acá las traemos sobre todo porque muy relevante, ahí nota, ver cómo los depósitos a término han venido incrementando, subieron del 39% al 43%, mientras que los depósitos a la vista bajaron del 41% al 40%. Y esto yo creo que sí que es un efecto principal de la entrada de Nu, y pues como Nu como que sube ese awareness de los neobancos, y pues todas estas cuentas de Nu, RappiPay, Lulo, Pibank, que comienzan a dar rentabilidades interesantes por encima de la tasa de interés interbancario que tradicionalmente los depósitos a la vista de los bancos no daban, pues hacen que de pronto muchas personas no necesariamente se van a un Nu, pero comienzan a ser más conscientes de, pues igual abre un CDT, ¿no? También con contexto de que tasas que todavía están altas. Esto Y va a ser o relevante en la utilidad, ya lo vamos a ver más adelante, pero esto va a ser relevante en la utilidad, la compresión de ese net interest margin que tiene como fuente probablemente esto, Toño. no, ahí te quería complementar de pronto la parte de depósitos a término, aparte del panorama competitivo, también puede ser que la gente se esté asegurando lo que sea que viene una bajada de tasas, eh, se proyecta una bajada de tasas, entonces pues la gente también se asegura un poquito en CDTs, ¿no? El colombiano es muy de CDTs. O sea, el También, colombiano, las finanzas que nos enseñaron a nosotros es meter la plata en un CDT. Creo que no hay colombiano que me diga, lleve la contraria en esto. Entonces, no sé si eso tiene que ver con eso, como pues la gente que empezaron a bajar a un solo dígito y dice, bueno, me voy a asegurar 4 años al 10%. Entonces, pues ahí los colombianos somos expertos manejando CDTs. Pero bueno, puede ser, sigamos. puede ser, puede ser, de acuerdo. Un indicador de eficiencia del 54-55%. Toño, ¿te acuerdas de cuánto es el de Nu? No me acuerdo, Charlie. 50, no, no me Alcanzaron acuerdo. justo en el cuarto trimestre, alcanzaron el hito de lograr estar por primera vez por debajo del 30%. Y acá es donde comienza a ser un poco dramático esto, porque o sea, estamos hablando de que la vivienda es prácticamente el doble de ineficiente de Nu. Y pues esto trae unos retos para competirle a un banco digital. Yo ahí de acuerdo contigo en eso, pero y por eso mismo los bancos digitales, pues por eso mismo crecieron, esa era la oportunidad que dieron para aparecer. Sin embargo, me gustaría, a ustedes que van a hacer su análisis a profundidad de eso, si realmente quieren invertir en eso, no es comparar contra pues Bancolombia y todo, porque acuérdense que hay pros y contras entre un nuevo banco y esto.
una clara, la que acaba de decir Charles, es la eficiencia, pero un neobanco no tiene a Bavaria, no tiene a Ecopetrol de clientes, no tiene, o sea, están lejos de llegar a cogerse la cartera de Avianca, o sea, pero lejos es lejísimos. Entonces, cuando hagan su investigación, comparen esto más con un Bancolombia y un Grupo Aval. Está bueno que acá les hablamos de neobancos y traemos porque, pues, nuestro canal es un poquito más hacia el lado de tecnología, pero pues ojo, no pueden comparar, o sea, no a toda hora es la comparación con Nubank, ¿no? Hay que respetar como órdenes de magnitud entre estos dos bancos. Súper buen punto, súper válido. ¿Seguimos? Pero entonces, Mira que ese para acá. 58%, ¿cómo me explicas ese 55 Padumis, la misma? O sea, ¿qué significa tener una eficiencia de eso? ¿Qué significa? O sea, que cada 2 pesos me gasto uno, cada dos O pesos sea, que genero, digamos, o como, la primera parte es entre menor sea, pues mejor, ¿no? ok, Que esa es como la obvia. O sea, es decir, mi gasto de eficiencia, mi ratio de eficiencia, entre menor sea, mejor. Esa es una primera parte. Luego la otra parte de esto es cuánto me cuesta servir, por así decirlo. ¿Sí? Como en el agregado. Em, y pues esto es sobre los ingresos en total, sobre el interest income, cómo están siendo representados los gastos. Y en ese sentido, pues en la medida en que mi ratio de eficiencia sea menor, quiere decir que yo tengo una menor proporción de gastos sobre los ingresos, básicamente. stop. Bueno, entonces continuamos. Vamos a entrar entonces ya a las utilidades, ¿listo? Entonces acá esto, vamos a hablar de net income y earnings from continuing operations. Y traemos las dos métricas también para hablar un poquito de contabilidad, es decir, de qué implica que uno tenga que consolidar los resultados de una entidad, pero que no tenga el control económico total de esa entidad. Entonces, ignoramos por un momento 2023 y 2024 porque fueron los años en los que la vivienda tuvo pérdidas, pero usualmente lo que vemos es que la utilidad o sea, el net income, que es la barra azul, es menor a los earning from continuous operations, que es la barra naranja. Ejemplo de 2022, estamos hablando de que el net income es de un poco más de 1 trillón y el, los earnings from continuing operations están alrededor de 1,8 trillones. ¿Esto qué lo explica? Básicamente, cuando hay una entidad que se llama la entidad controladora tiene que traer básicamente todo lo de la entidad subsidiaria que controla a sus estados financieros. Es decir, trae el 100% de sus activos, el 100% de sus pasivos, trae el 100% de sus ingresos y trae el 100% de sus gastos. Y luego, cuando ya reporta la utilidad, pone una linecita que es intereses de minoritarios. Y eso se resta. Y ahí sale el net income. Esto mismo va a pasar ahorita también para el patrimonio, en el cual tiene el total equity y luego se resta el interés de minoritarios y queda el total common equity. Esto es muy relevante cuando uno analiza estas empresas porque lo relevante para nosotros como accionistas de Bolívar, que lo queremos ver de esta manera, es el net income y el common equity, no el total, porque pues el total incluye ese 41% que no controlamos, que como vimos pues de las preferenciales lo tienen los fondos de pensiones locales y que hay otros inversionistas adicionales. No sé si Toño ahí tienes algún comentario o algo por añadir. Charlie, varias preguntas que me surgen de acá. Entonces, una, el earning from continuing operations es como un EBITDA, algo así o no? No, es lo mismo, es el mismo, haz de cuenta que es un net income, pero lo que pasa es que yo a veces, como entidad controladora de entidades, tengo que consolidar los resultados. Entonces, en el PIG que tú es de Grupo Bolívar están el 100% de los ingresos y los gastos del Banco de Vivienda Ujú. y también de seguros, salud, de los gastos a nivel del holding, etcétera. Y ahí te quedan los Earning from Continuing Operations. Y luego viene otra línea que es intereses minoritarios. Y de ahí restas el 41% que tú no controlas. Y ahí queda el net income. O sea, literalmente la única diferencia entre esas dos líneas es eso.
Listo, listo. Y la otra, tú dijiste que, bueno, pues, tú dijiste que ignoráramos 2023 y 2024, pero me parece que es lo más, lo único que uno no puede, o sea, lo único que le hace cacha al ojo es esa, es literal esa. Y sí dijiste que fue por una pérdida, o sea, estamos viendo Grupo Bolívar, que nosotros, porque veníamos hablando de vivienda, que estamos viendo Grupo Bolívar otra vez como un todo, y Sí. dijiste que eso fue porque porque la vivienda dio pérdidas en esos 2 años. Entonces, la curiosidad Y es por qué entonces, dio pérdidas y cómo lo impacta así de fuerte, o sea, como, claro. pues, lo Entonces, que me bueno, causa lo primero curiosidad. es, pues, si ignoramos 2020, que también pues año de COVID no dio pérdidas, pero fueron bastante bajitas, y miramos, y 2023 y 2024, pues uno mira las utilidades desde 2014 y están más o menos entre 0,8 y 1,2 trillones colombianos, o sea, como más o menos, digamos en promedio un trillón, o sea, do- em, 250 millones de dólares, que con esto de los trillones y las pasadas de Mm. billions, pero trillions, etcétera, me enredo a veces. Pero espérate, no, porque un trillón son 12 ceros, No, pero ¿no? un trillón En español son 12 ceros. de pesos, Por eso. Sí, ya, bueno, listo. Entonces, es decir, ya lo 250 mil pasamos. millones, 250 50 mil, billions en inglés. no, 200, o sea, lo que sería 250 mil millones o sea, me han dicho lo que sería 0,25 billion en inglés, Listo. de dólares, o de pesos, lo que vendría siendo, no, ya ni sé, eso es un enredo para mí, pero cero punto En veinticinco inglés, para los que no escucharon, los que, en inglés son, o sea, billions son 9 ceros, pero para nosotros son miles de millones, y trillions en español son 12 ceros, que para un eso gringo es, sería, no sé ni cómo, que sería un trillón en español para un gringo. O sea, no tengo ni idea. bueno, nos enredamos, pero sigamos. Ahora te la pregunta tiene que, ahí están los números. Estos números están Exactamente. en COP, o sea, en COP, sí, Y en entonces moneda estamos hablando colombiana. de como un trillón, 0,25 US billion Ok, en listo. números, digamos, de dólares, Estados Unidos. Entonces, seguimos en Grupo Bolívar acá y lo que vemos también es cómo aumenta el patrimonio. Em, Acá ya hice la distinción, vamos a mirar sobre todo el Common Equity. En 2014 tenía un Common Equity de 5 trillones de pesos y eso crece hasta casi 13 en 2022, donde se estanca. Pues en 2023 y en 2024 ya vimos que las utilidades fueron bastante bajitas. Esto es más o menos, o sea, de 2014 a 2024 representa un CAGR del patrimonio del 10%. Y algo que es relevante acá es que hasta 2021 Grupo Bolívar pagaba unos dividendos bastante bajos. Pagaba 100.000 millones en dividendos. Esto no son trillions, serían, perdón, yo estoy confundido. Claro, son trillion gringos lo que yo estoy hablando en pesos. En fin, voy a hablar en dólares mejor. Hasta 2021, Grupo Bolívar pagaba más o menos 100.000 millones en dividendos, es decir, el 10% de su utilidad. Y pues claro, todo esto lo reinvertía. Entonces, una buena parte de lo que estamos viendo, el efecto de cómo crece el patrimonio, es porque hay una gran cantidad de utilidades retenidas. Desde 2022, el Grupo Bolívar paga casi 400.000 millones de pesos en, en dividendos, que de hecho pues el dividend yield actual es del 3%. Entonces ya también estamos hablando de que los dividendos subieron dramáticamente, o sea, casi 4 veces frente a lo que se pagaba antes. Y eso también explica que pues vemos que el patrimonio desde 2022 está prácticamente estancado. Esa es la razón principal. Toño, ¿acá algún comentario? No, Charlie. Listo. Entonces, da vivienda. Primera caída de utilidades que vemos en 2020, COVID, también provisiones, y llamamos a provisiones, y luego 2023 y 2024, donde tenemos utilidad neta negativa, provisiones disparadas. Entonces, vamos a las barras. Entonces, tenemos tres barras acá, una barra azul que es la utilidad neta, una barra naranja que es el gasto de provisiones, y una barra morada que es el net interest income. Entonces, lo primero que vamos es que previo a COVID, hasta 2019, la provisión que hacía de vivienda de deudas era pues más o menos 2 a 2,5
billones, ¿cierto? Llega COVID, esto se sube a 4,2, digamos, se entiende que por COVID hay unos retos, esto le pasó no solamente a Vivienda, también le pasó a Bancolombia y prácticamente a toda la banca. Luego, comienza a normalizarse en 2021 y 2022, está más o menos en 3,3 billones, todavía por encima de lo que había antes de pandemia, pero pues por debajo de lo que había en 2020. Pero en 2023 y en 2024 se dispara dramáticamente y llega a 5,9 billones en 2023 y en 2024 a 5,2 billones. Es decir, antes de pandemia, 2019, entre 2 y 2,5 millones de provisiones, sube en pandemia a 4,2, baja a 3,3 y luego 2023 y 2024 suben dramáticamente a 5,9 y 5,2 billones. Y eso es lo que principalmente explica la caída de utilidad. Pues estamos hablando de que las provisiones subieron más o menos unos 2 billones, estábamos hablando de una utilidad de más o menos 1,5 billones, pues terminamos con una utilidad o unas pérdidas de 400.000 millones de pesos en 2023 y 100.000 millones de pesos en 2024. Es decir, 2023 una pérdida de 100 millones de dólares, 2024 de unos 30 millones de dólares. Toño. Charlie, y la causa raíz principal de por qué aumentan las provisiones, pues yo sé que fue por pandemia, pues ahí al parecer es por pandemia, pero aparte de la pandemia, o sea, fue porque la gente dejó de pagar, o sea, porque eso por qué pasa, porque se disparó el riesgo y la gente dejó de pagar o por qué pasa eso. Sí, entonces en pandemia es por pandemia, digamos, para no detallarnos mucho más ahí. Luego en 2023 y 2024 se ve principalmente el aumento en las tasas de interés. Porque Pero si el aumento de las tasas de recuerdas, interés estamos en un que genera contexto. un default, o sea, que genera que la Exacto, gente no pague. Ah, ok, ya, ya, exacto, ok, listo. exacto. Porque estamos en un contexto en el cual se sube la inflación post pandemia, el Banco Central tiene que intervenir con mayores tasas de interés para controlar la inflación. Esto, por ejemplo, en Colombia las tasas de usurio usualmente eran del 26, 28%, llegan a estar las tasas de usurio en un 46% en un momento del tiempo. Es decir, el costo de la deuda sube dramáticamente. También, por ejemplo, el costo de una tarjeta de crédito. Y, pues, básicamente mucha gente se queda, se cuelga. Es eso. Listo. Em, sigamos. ¿Qué es lo que creo que de pronto es un poquito refrescante? Aunque ya vamos a ver comparaciones y vamos a entender también que hay unos retos todavía, que ya hay una recuperación a la vista. Es decir, la vivienda en 2024 tiene pérdidas, pero en los últimos 2 trimestres da utilidades de 109.000 millones en el tercer trimestre y de 163.000 millones de pesos en el cuarto trimestre. Es decir, más o menos unos 25 millones de dólares y unos 40 millones de dólares en cada uno de estos trimestres. Esta utilidad positiva se explica principalmente porque hay un menor gasto en provisiones, es decir, se está colocando mejor la deuda. No traje esta gráfica, pero de hecho hay una gráfica que incluso ellos trajeron en el reporte del cuarto trimestre, el cual mostraban el gasto que tenían proyectado de provisiones para el cuarto trimestre de 2024 y el gasto real, y el gasto real fue menor, entonces también, o sea, no es solamente como en los bancos siempre está esto de que es medio caja negra porque yo hago unas provisiones, pero yo no tengo la pérdida de cartera. O sea, yo tengo que mirar los cohortes, la calidad de mis cohortes, cómo están comportando esos cohortes frente al impago con, digamos, de 15 días, 30 días, 90 días, etcétera, ¿cierto? Por calidad de los pagadores y intentar hacer una proyección. Es como que las proyecciones siempre tienen como ese margen de incertidumbre de, yo no sé si el banco me está haciendo proyecciones de más o menos, porque pues ahí hay un juicio de valor. Entonces, digamos que hay una buena noticia, al menos en lo que yo creo, es que el banco me diga en el cuarto trimestre que habían hecho unas provisiones mayores, porque no estamos frente a un banco que está siendo agresivo en cortar provisiones para reportar una mayor utilidad, sino pues todo lo contrario, está siendo conservador, está haciendo las provisiones que debe hacer. Si luego llega y se cierra el trimestre y ve que en realidad la pérdida de cartera fue menor, pues ok, bien, pero pues no tomamos una política agresiva que luego el día de mañana nos pueda poner en una situación de insolvencia. Toño.
No te la compré entonces. O sea, no me gustó lo que dice al final. Las provisiones no le metieron mano a las provisiones para manejar contablemente los resultados y sabemos que igual las tasas de interés vienen bajando en Colombia. O sea que ellos no saben Correcto. que viene un panorama algo mejor, vientos de cola para ellos, pero siguen jugando a lo seguro en sus estados financieros e igual reportan utilidades positivas en los últimos dos trimestres del 2024 y vienen con la tendencia de mejora o por lo menos de salir de ese fondo de menos 372. O sea, pinta bueno con lo que nos quieres explicar acá, ¿correcto? Sí. Es Eso solo es. de vivienda, no estamos hablando, esto no es grupo Bolívar, sino esto es de Solo de vivienda, vivienda, pues que es solo el de vivienda. banco, sí. Ajá. Ujú. Correcto. Listo. Y ahora vamos a hablar de cómo se espera que sea 2025. No vamos a ir por todos los indicadores, nos vamos a centrar principalmente en uno, el costo de riesgo y dos, el ROAE, que es como el ROE pero ajustado. Entonces, el costo de riesgo en 2023, que fue cuando Daviena tuvo las pérdidas más altas, de casi 100 millones de dólares, fue el 4.4%, que esto lo que lleva es a unas mayores provisiones. 2024 logran bajar este costo de riesgo al 3.57%. Vemos cómo las provisiones comienzan a caer y comienza a mejorar el return on equity. Y 2025 ellos esperan que esté entre el 2.4% y 2.6%, es decir, otro punto de mejora. Entonces ahora miremos cómo se ve el ROE. 2023, que subimos que hubo pérdidas, un ROE de menos 2.4%. Con la mejora que hubo en 2024, pero algo de compresión en el net interest margin, el ROE queda en el menos 0.6% porque todavía hay pérdidas. Y la expectativa que ellos tienen es que en 2025 este ROE sube a un rango entre el 5.5% y el 7.5%. ¿Qué implica esto a nivel de utilidades? Pues implica unas utilidades ya muy cercanas a lo que venía presentando la vivienda antes. No todavía una recuperación del ROE total, y ya vamos a ver en otro gráfico cómo se compara este ROE frente a los ROEs que tenía antes la vivienda, pero pues sí que frente al nivel de utilidades, si ellos logran cumplir este plan, estaremos hablando de que de vivienda deberían más o menos estar normalizando sus utilidades, todavía con un potencial de mejora si vuelve a los ROEs de 2 dígitos que tenía antes. Ese average, ese ROE histórico de dos dígitos, ¿de qué estamos hablando? ¿El 12, 15, 19? Sí, no como el 12. Y Charlie pregunta porque, pues yo creo que un banco, o sea, esto sería como la TIR, pues sigue para el retorno no equity, creo yo, ¿no? Estoy preguntándolo como, o sea, ese es el crecimiento, 12% sería su crecimiento, y eso debe estar muy correlacionado, entre comillas, sé que Colombia es súper atípico en la bolsa por el tema de liquidez, pero eso, casi que esa sería la métrica de crecimiento del banco, más o menos. Es eso tal cual. Sí, o sea, más o menos, pero sí es eso tal cual de alguna manera. Es decir, en los bancos uno siempre mira, o uno mira más unas métricas un poquito diferentes a lo que miran otras compañías. Entonces, principalmente el ROE uno lo mira y dependiendo de eso, yo miro cuánto pago sobre el valor en libros. Porque entonces la diferencia de un banco fundamental con otras cosas es que todo está lo que se denomina como mark to market. Es decir, yo todo el tiempo estoy mirando lo que tengo en mis activos y en mis pasivos y estoy mirando cuánto vale en el mercado. ¿Por qué? Porque yo no quiero entrar en un estado de insolvencia, porque pues el banco es una entidad que es muy relevante en cuanto al riesgo sistémico dentro de un mercado, ¿cierto? Si un banco se quiebra, pues no solamente pues genera un caos en cuanto a pérdida de depósitos, sino que además pues puede quebrar otros bancos y se genera un riesgo sistémico, en fin. Entonces por eso se hace el mark to market, es decir, todo el tiempo lo que yo veo en el patrimonio del banco es lo que valen sus activos. Entonces luego viene el ROE. Entonces cuando yo tengo una entidad, un banco, tiene un ROE muy bajito, un ROE del 3%, 4%, 5%, pues es un mal operador. Entonces yo no voy a pagar lo que vale en libros, porque pues puede que el banco valga eso en libros, pero ese banco no va a salir a liquidarse mañana. Y ese banco, sobre ese valor en libros, me va a retornar 2, 3, 4, 5%. Entonces yo pago 0.5 veces el valor en libros, 0.6 veces. Un banco que me da el 12, 15%, pues yo digo, bueno, ese banco más o menos, esa es la expectativa de retorno que yo tengo, entonces puedo pagar una vez valor en libros, 1.1, y luego Y a pues esa parte, sigue, tienes un sigue, sigue. Nubank, ¿no? Que Nubank, no sé si te acuerdas, pero Nubank está 8 veces valor en libros.
con ROEs por encima del Y 30%. entonces, nos explicaste ROE, valor en libros, que es lo que venimos hablando de esto, pero también ese ROE, digamos que podemos esperar un crecimiento que vuelva a su 12 en 2 o 3 años, más los dividendos, ¿no es cierto? Que son dividenderos también. O sea, hay como En- un uplift en el retorno como uno accionista de cierta forma. O sea, esto sería como lo que esperaría que creciera en precio, en growth, como en 100, y más lo que me gano en dividendos, Charlie. Entonces, mejor dicho, el ROE incluye los dividendos, para hacerla fácil. Ah, ok, listo. O sea, que ese es el doble. O sea, Luego, historia los larga, dividendos corta. es como el ROE es como el retorno sobre tu patrimonio y luego ese retorno hay una parte que seguramente reinvierte en el negocio y otra que distribuyen como dividendos. Listo, o sea que ya está empaquetado, y o sea que lo que yo dije no era, o sea, prácticamente no. Entonces, ¿qué? O sea, historia larga de cortar, si te entendí. Poniendo que está, como no lo van a liquear mañana, pues entonces no me interesa tanto el price to book, porque pues David lleva 35 años o más, como nos lo mostraste. El cuento es que esto es una TIR del 12 a más o menos a un mediano plazo, Dependiendo del precio al que entres. dependiendo muy bien. Me encanta esa. Esa es, bien, 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 tienes toda la razón, así es. Entonces vamos a ver, ahorita ya vamos a entrar en la valoración, de hecho. Entonces vamos a ver la utilidad neta. Entonces, estos gráficos son de la evaluación propia porque Grupo Bolívar reporta los estados financieros consolidados, que no nos sirven mucho, pues porque consolida todo de vivienda. Y luego reporta los estados financieros separados, pero como hay negocios entre las matrices, por las razones que tú ya explicaste, Toño, le toca luego hacer unas eliminaciones. Y eso es lo que tiene como, y las eliminaciones son bastante grandes, la verdad. Entonces lo que tiene como efecto es que yo no tengo ninguna manera de realmente saber cuánto me está dando cada línea de negocio. O sea, esa es mi realidad. Entonces, yo digo que es que analizar esto. O sea, Claro, yo he visto holdings que son, o sea, yo he visto mucho, a mí me encanta ver holdings. Es de los, no sé por qué, bueno, sí, sí sé por qué, porque a veces tienen mucho descuento sobre el NAV y por eso dan muchas oportunidades. Y yo he visto holdings, por ejemplo, como Brookfield Corporation, no es un holding como tal, es una compañía, pero pues que tiene bastantes compañías matrices y hacen un esfuerzo en cuanto a relación con inversionistas de explicar bien este valor, porque pues desde los estados financieros es claro que es muy difícil verlo. Entonces, bueno, que en fin, que esto es una aproximación, metodología, Toño, para que tú le eches piedras, es básicamente, tomamos la vivienda, ¿cierto? Que tenemos nuestra utilidad, nosotros sabemos que tenemos el 59,1%, ¿sí? Entonces, tomamos este 59,1% y luego de la utilidad neta que tenemos, restamos eso y pues ¿eso qué es? Eso es lo que me da a mí el negocio de seguros, construcción y nivel holding. Porque a nivel holding yo tengo los gastos administrativos, no tantos, la verdad, como en otros holdings, pero tengo los gastos administrativos y tengo la deuda, que la deuda pues es más o menos 100.000 millones de pesos eh, de gasto financiero al año. ¿Listo? listo. Entonces, en años normales, la vivienda aporta más o menos 200 millones de dólares de utilidad al Grupo Bolívar en años normales. Y Creo que está en millones de pesos, pusiste ahí, ¿no? Creo. Ah, perdón. O le estás sí, dividiendo sí. ya, y ya. Sí, le estás Ujú. dividiendo. Perdón. Y lo que es seguros, construcción y holding, incluyendo el servicio financiero de la deuda, aporta más o menos unos 60 millones de dólares. En promedio, el último año 2023 estuvo muy bien y 2024 también va a ser muy bueno. Cuando restamos el servicio de la deuda, pues estamos hablando más o menos de unos 100 millones de dólares. Es decir, digamos que la vivienda nos da 200, seguros, construcción y otros negocios antes de deuda nos da 100. ¿Listo? Números grandes a nivel de grupo Bolívar. Es decir, estamos hablando de unos 300 millones de utilidad que le quedan al grupo en condiciones normales. Hoy en día no es una condición normal. A mí se me hace súper rara esas gráficas de barras como, como Grupo Bolívar, como por decir, el bloquecito verde, la barra pilada, era 100 a 200 millones de pesos.
200 millones de pesos en promedio, 200, 400 de un momento a otro es 525, no sé. No lo sé, Rick, se ve muy forzado, pero pues no sé, no, solo lo miro así por encima, o sea, me parece raro, ¿no? Como, Sí, ¿qué lo que momento pasa sale es que ese número el tan negocio grande, asegurador, weón? pues el negocio asegurador de hecho tuvo un 2020 y 2021 y un 2022 igual, no sé qué tanto, pero sí sé que 2020 y 2021 difíciles y luego como que ¡buah! Explotó. Entonces cuando tú miras, o sea, si tú miras la tendencia, porque esto es lo que pasa, es que como que llegó COVID y de hecho seguro fue uno de los sectores afectados. Si tú miras hasta el 2027, 2018, 2019, mira que está alrededor de 300.000 millones. Eso es una parte. La otra parte es construcción, porque construcción también tiene unas utilidades muy volátiles. Entonces, esto es curioso porque ahora mismo lo que vemos en 2023, por ejemplo, o 2024 que está pintando un buen año, lo que yo pude ver en los estados financieros separados es que construcción prácticamente está en cero en utilidad. Construcción está pasando, está teniendo un año, un periodo difícil, ¿no? Pero, ¿será que estas tres verticales de negocio, lo podemos llamar de esa forma, se apalancan y son contracíclicas o no? Pues según la gráfica del 2023, como que sí, pero yo no entiendo cómo. Para mí llevan del bulto todas, perdón la expresión. No sé, el de seguros de pronto es algo distinto. No, no, no me están dando tan fácil como, es que cuando se Yo, cae banca no, yo y creo seguros que, se dispara y construcción se no, mantiene y es como, no sé. al punto al que vas, a ver, construcción sí que puede tener como unas dinámicas un poquito, no, son más dicho, a ver, yo diría, todas son cíclicas. Directamente proporcional, pero construcción y banca es directamente proporcional. O sea, banca se cae construcción porque pues depende de las tasas de interés del banco, en Ujú. resumen. A grosso modo, Todas son pues. cíclicas, pero lo que pasó con la vivienda en 2023, o sea, lo que pasó con la vivienda en 2020, digamos, no lo llamamos un tema cíclico, pero llamamos un tema como de economía, ¿cierto? Que le pasó a todos, también le pasó en Colombia. Lo que le pasó a la vivienda en 2023 y 2024 no es un tema de economía, es un tema que la vivienda no operó bien y el contexto de tasas de interés lo desnudó, ¿sí? Es eso, porque esto no le pasó a todos los bancos. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué a los seguros le está yendo bien, pero a Hacienda no? Pues seguros a lo mejor sí que opera bien. Seguros igual es otro mundo, ¿no? Que no estamos entrando hoy en el detalle, pero que también tienen los estados financieros públicos. Es lo que hay. Es lo que hay porque sí, o sea, como tú dices, no, o sea, es bien difícil entender las tres y verlas como por separadas y como tener ese hilo conductor entre ellas, pero bueno, esto es lo que hay en datos y pues de ahí uno toma decisiones con las variables que nos muestran. Te la dejaría ahí Exacto. porque no la veo como tan clara todavía, pero bueno, sigamos. Patrimonio, muy rápidamente, pues la mayor parte del patrimonio es la vivienda. Acá recordemos que se está consolidando lo que es la vivienda banco, es decir, esto no depende de la capitalización de mercado de vivienda en la bolsa, sino del patrimonio que tiene el banco. Y entre seguros, construcción y deuda, son más o menos más o menos one billion dólares de patrimonio. La deuda neta es más o menos de unos 300 millones de dólares. Entonces, pues estamos hablando que el negocio de seguros y construcción a nivel patrimonial es más o menos 1.3 billion dólares. Y la vivienda, pues son como 2.3 billion dólares a nivel de patrimonio. No sé, Catoño, ¿tienes algo que quieras agregar? No. Listo. De vivienda y Scotiabank, dijimos que íbamos a hablar a esto. Y acá, esto es como coger fragmentos de muchos pedazos, pero algo me llamó mucho acá la atención, Toño, y es, Scotia va a tener el 20% de la nueva entidad, y lo que ellos nos están diciendo cuando comunican esto es que tienen que tomar un impairment loss de 1.400 millones de dólares canadienses, 1.4 billion, o más o menos 1 billion dólares. Esto usualmente porque se da. Puede ser que ellos están vendiendo por debajo de su valor patrimonial.
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las operaciones, como parte de la estrategia global de ellos es consolidar el corredor de Norteamérica y México, lo que comienzan a hacer con muchos de sus activos es que a nivel contable los ponen como held for sale. Eso tiene ciertas implicaciones a nivel de cómo se tienen que valorar y también tienen algunas ventajas a nivel del ratio de equity del banco, que ellos explican en el comunicado, pero principalmente, como ya la transacción está más o menos cerrada, pues ellos tienen que hacer un impairment loss, es decir, reconocer una pérdida. ¿Y esto cómo lo estoy tratando con la vivienda? Scotia tiene 16.800 millones de dólares en activos, etcétera. Puntualmente tiene 1.500 millones de dólares en capital. Y la vivienda, hoy en día, en la bolsa, cotiza a 2.500 millones, un poco menos de hecho, de dólares. La vivienda. Si se fusiona una entidad que tiene 1.500 millones de dólares en capital con una de 2.500 millones, la de 1.500 tiene, ¿qué porcentaje? Pues el 1.500 dividido 4.000, 37.5%, 38%, casi el 40%. Pero Scotia está quedando con el 20%. Es decir, esto implícitamente lo que quiere decir es que se está reconociendo que el valor de la vivienda es de $6 billion. Como, pues en realidad esto se hace con el valor de bolsa, lo que les toca hacer a ellos es registrar un impairment loss, es decir, oiga, esto vamos a registrar una pérdida de $1 billion en nuestro PIG, y luego cuando hagamos la integración, pues ya se hace sobre un capital que ya reconoce esa pérdida, pero pues, seguramente en Goodwill y cosas así, eso es una pérdida pues, meramente contable. Lo que me parece acá interesante es que en esta transacción, Scotia, que viene con 1.500 millones en capital, sale con el 20% y eso implica que la valoración implícita de vivienda es de $6 billion, que frente al mercado sería más o menos 2.5 veces la valoración actual en el mercado. ¿Qué opinas de esto, Toño? No, este sí ya es como el as bajo la manga que tenías, a ver si lo resumo. O sea, en resumen, hacen una adquisición, no es una adquisición, un merge o como se quiera llamar, donde, por decirlo de cierta forma, Scotia hace un merge con Davivienda y Scotia, por ser parte de ese 20% del stake, dice, en resumen, creo que me enredé. Scotia dice que Bancolombia vale 6 billion y en este momento Bancolombia está en 2 billion. Pues no es 3x, No. bueno, en 2.5. Sí, ¿Sí? sí. No. Sí, ya, sí, eso era. Pues, una preguntita aquí, no sé, y ya no, creo que no vamos a andar hoy, pero no sé si es para ti o para también los que quieran investigar esto, es como, se compraron una deuda, como ese Scotia fuera de que, porque vimos los números positivos, como crecieron tanto en tarjeta de crédito, pero qué chicharrones tenía Scotia, o sea, fue una buena deuda, fue una integración divina donde no todo está divino y todo está funcionando, o me traigo un sapo, ¿cuál fue el sapo que no estamos viendo de comprar Scotia? O no lo hay, y también es válido, no, Intenté buscar los estados financieros de Scotiabank, encontré los de Scotia Securities y la verdad es que estoy 95% seguro que Scotia Securities no es, o sea, Scotia Securities es como lo que vendría siendo, no sé, un taller a corredores, por decirlo así. ok, sí. Entonces, no logré encontrar los estados financieros de Scotiabank. No sé si querían ser públicos porque la superfinanciera les pide a estas entidades que los hagan públicos, pero en ese sentido, pues no sé. O sea, no sé si es una entidad que viene con pérdidas o es una entidad que viene con ganancias. Sí. O No, sea, eso, yo lo que sé es que hay como un direccionamiento estratégico desde pues, mucho más arriba que viene desde Scotiabank, de desinvertir en una serie de países para enfocarse en esto. Ahora acá estoy echando rápidamente Google y estoy viendo que tienen pérdidas. O sea, es decir, se junta la vivienda que tiene pérdidas con la Scotia que tiene que pérdidas. Lo negativo más negativo supongo que puede dar positivo. vamos a ver, el tiempo lo dirá, güey, pero
Porque, Sí, bueno, mira, el año sigamos. pasado, esto está interesante, el año pasado, o sea, en 2023, esta noticia es un poquito, estas noticias de 2024, tuvieron pérdidas de 215.000 millones, es decir, 50 millones de dólares. Y en el acumulado de 2024 de esta noticia, que era tercer trimestre, llevaban 107.000 millones de pérdidas, es decir, 25 millones de dólares. Estamos hablando de dos entidades que son grandes y tienen una participación de mercado interesante, pero ambas están pasando por unos retos de rentabilidad difíciles. Yo creo que esa parte que vas a decir pone a también un poquito la parte de que la valoran por 6 billones, porque también están sacándose la manga como, si me hago entender, como, pues sí, estoy fusionando y también voy a inflar el precio porque supuestamente me estoy vendiendo. O sea, así como, creo Sí, que acá hay un tema como tú lo dices al principio, es difícil valorar este holding. A Charlie le encanta tocar el nivel de CFA que tiene Charlie. Y es difícil encontrar esto porque hasta fuera que tienes tres verticales monstruos, te tienes que integrar todo lo que fue Scotia, que creo yo que ahí está el diablo está en los detalles y como este approach, creo que no hay approach así en todo YouTube fácilmente hablando del Grupo Bolívar, pero el que vaya a tomar la decisión, sigan investigando, diría yo que, vamos a ver que nos tiene Charlie, todavía nos hace falta históricos y no hagamos conclusiones todavía. A mí me gustó esta, pero chévere la pregunta de, ajá, ¿cuál es la contraparte de esto? ¿Por qué esto se ve tan bonito? Y creo que por ahí va, pérdida y pérdida. sí, Toca no, ver. y lo otro también es que pues Davinia tiene más o menos 4.000 millones de dólares en patrimonio. O sea, es decir, yo lo estoy diciendo como contracapitalización de mercado. Acá como que también estoy haciendo como ese jueguito de, estoy cogiendo el capital de Scotia a nivel de patrimonio y luego lo comparo con la capitalización de mercado de vivienda. Entonces, si comparamos capital de Scotia, que son 1.500 con más o menos 4.000 de vivienda, pues y ya como que los números igual hacen un poquitito más de sentido. Sí, macho. Ujú. Listo. Bueno, Entonces, valoración creo. Ahora sí. Vamos a valoraciones. valoración. Vamos a ver primero de manera independiente Grupo Bolívar y de vivienda y luego vamos a hacer unas comparaciones con algunos jugadores del mercado colombiano que son, digamos, varias. Da vivienda entre 2016 y 2019 a nivel de precio-valor en libros, cotizada entre 1.25 veces y 1.5 veces, es decir, ligeramente por encima de su valor en libros, y hoy en día están 0.6x, que es cierto que está un poco por encima de finales de 2023, que es cuando fue ese punto más crítico de las utilidades y que estuvo debajo de 0.5x, pero pues sigue estando muy por debajo de su media histórica. En el caso del Grupo Bolívar, nuevamente como tomando estos mismos tiempos, entre 2016 y 2019, cotizó entre 0.5 y 0.75 veces valor en libros, hoy en día cotiza 0.45 veces valor en libros, que mirando los últimos años, pues no, o sea, la verdad que está más o menos como en el promedio de lo que ha venido cotizando. Entonces, pues, Antonio, si quieres acá agregar algo, seguimos. Pregunta casual, o sea que uno puede invertir tanto en la vivienda como en Grupo Bolívar. O sea, se puede invertir por aparte también, ¿no es cierto? Así es, correcto. En la bolsa de valores de Colombia esto no hay ADRs ni nada. En la O Bolsa de también hay. Valores de Colombia, que yo sepa, no hay ADRs. Que yo sepa, no hay ADRs. Listo, listo. Vamos a mirar ahora Grupo Bolívar y Grupo Sura. Y acá pues los comparamos porque son como los dos, digamos, grupos. También está Grupo Aval, pero Grupo Aval como que está Grupo Aval de pronto igual era más comparable con Bolívar. Algo que nos pasó acá, y yo quería compararlos porque Grupo Sura pues tiene también este componente de seguros y de salud, pues de EPS. Pero pues Grupo Sura, la inversión que tiene por un lado en Grupo Argos y por otro lado en Bancolombia, son inversiones que no ejercen control y eso pues a nivel contable implica que la registre de manera distinta. Entonces lo que me pasó es que al final, pues acá ninguna de las dos son comparables. La dejé como porque pues quería traerla, pero yo les diría acá como que después de ver esto y entender un poco más también como la contabilidad que se sube, pues no podemos comparar también la relación de precio-valor en libros de Bolívar y Sura. Esa es como la conclusión que quería sacar acá, dado que Sura no consolidaba en Colombia. Si lo consolida, sí,
sería como el comparable perfecto. Pero como no lo consolida, pues no es lo mismo. ¿Qué sí podemos comparar? Da Vivienda y Bancolombia. Y yo he visto mucho en Twitter esto de que las valoraciones de Bancolombia y de Vivienda como que siempre iban a la par y se abrieron, pero esto siempre viene con su trampa, porque cuando miramos históricamente, en efecto, la relación de precio-valor en libros de Bancolombia y de Vivienda hasta 2021 era idéntica. Es decir, prepandemia se movían ambos entre el 1.2 y 1.5 veces valor en libros. Llega la pandemia, se caen, están entre 0.6 veces y una vez valor en libros, pues oscilando un poco, pero se mueven a la par. De la misma manera que el return on equity se mueve a la par. Bancolombia entre 2017 y 2019 tenía un return on equity del 12%, la vivienda acerca del 11%. Llega la pandemia, el return on equity en Colombia cae al 1%, el de vivienda al 3%. 2021 sube el de vivienda al 9%, el de Colombia al 13%, una muy buena recuperación de Colombia. 2022 sube el de vivienda al 10%, Bancolombia sube al 18%, pero llega a 2023. Y acá en Colombia se mantiene en el 15%, mientras que la vivienda acá es cuando da pérdidas. Entonces, pues, -3% y -1% en 2024. Y precisamente en 2023 y 2024 es que se comienza a dar la divergencia en el múltiplo de precios sobre valor en libros. Y pues hoy en día Colombia cotiza a una vez, su múltiplo, digamos, sobre cuál cotiza es una vez valor en libros, mientras que la vivienda está cotizando a 0.6 veces valor en libros. Entonces, pues acá lo que yo diría es cuando leo esto de que no, es que se rompieron las cotizaciones de vivienda y Bancolombia que siempre han cotizado al tiempo y ahora tienen que volver a cotizar al tiempo, pues hay que darles tiempo porque lo que nos está diciendo de vivienda es que en 2025 su ROE va a ser del 6.5% y Bancolombia sigue en el 15%. Entonces, esto no se va a cerrar en 2025. Y luego en 2026, si les sale bien todo lo del merge, pues vamos a ver cómo se sale esa integración. En un principio, pues pueden haber algunas eficiencias, pero eso va a ser un reto operacional interesante, mergear esos dos bancos. Entonces, yo acá el mensaje que diría es que el- el- la relación no es Bancolombia de vivienda, la relación es con el ROE. El momento en el cual la vivienda recupere su ROE, va a recuperar su valoración de precio de valor en libros. Hasta que no lo haga, pues va a haber una divergencia con Bancolombia. Y si Bancolombia pues tiene un mejor ROE, pues va a cotizarse mejor. Esa para mí es como la gran conclusión de esto. Toño, Creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Para que o sea, ni complementar que lo entendí muy bien lo que dijiste al final. perfecto. Entonces, llegamos a las conclusiones. Y yo creo que acá esto, bueno, lo primero, como siempre, esto no es asesoría financiera. Nosotros podemos tener o no tener posiciones en las compañías sobre las que hemos venido hablando en esta conversación que hemos tenido. Acá las tenemos súper claras y ahorita entramos como en el uno a uno de estos puntos. Pero lo primero que yo sí que diría es, hay un riesgo muy diferente de invertir en Grupo Bolívar a invertir en la vivienda. Porque en Grupo Bolívar está el negocio de seguros, el negocio de construcción y el negocio financiero. Y como hemos visto, el negocio de seguros consistentemente, a veces unos años 100.000, 120.000 millones, a veces unos años 500.000 millones, pero consistentemente estamos hablando de un negocio que nos está dando entre 25 millones y 125 millones de dólares al Grupo Bolívar. En cambio, el banco, pues, tiene un poco más de volatilidad y sobre todo puntualmente en 2023 y 2024 dio pérdidas. Está mejorando, pero dio pérdidas y eso implica un mayor riesgo, un riesgo de ejecución. Tiene un merge, es decir, se viene una integración, un año en el cual pues tienen que trabajar con la superfinanciera no solamente de Colombia, sino de Costa Rica y de Panamá, pero pues luego de eso, hacer estas integraciones tiene unos retos operativos, es decir,
Mi disclaimer acá, mejor dicho, más allá del que esto no es asesoría financiera, es la vivienda tiene unos retos de ejecución, porque no lo viene haciendo bien y porque además se metió en una integración. Yo no estoy diciendo que esa sea una decisión incorrecta, pero lo que sí que estoy diciendo es, la vivienda tiene un riesgo de ejecución que la hace un poquito más riesgosa y no confundamos Grupo Bolívar con la vivienda en ese sentido. A pesar de que los resultados del Grupo Bolívar van a estar muy influenciados por la vivienda. Grupo Bolívar siempre tiene como ese colchón de, pues hay negocios seguros que andan. Entonces, con esto en mente, ¿cuál es el escenario que yo veo? Hoy en día, la vivienda vale 9.9 billones colombianos o más o menos 2.4 billones de dólares. Los catalizadores para un turnaround están, es decir, la compañía ya se comenzó a recuperar cuando uno mide el ROE trimestral del último trimestre de 2024 es del 4%, o sea, es decir, 6.5%, o sea, subir del -1 al 6.5 suena bastante, pero si a mí me dicen que ya cerró el 2024 con el 4%, pues igual ya está muy cerca. Y casi que 6.5% parece hasta poco ambicioso, pero bueno, digamos que el camino ya está en la senda de recuperación y pues para mí acá sí que hay unos catalizadores, que es la vivienda siendo una compañía que produzca una utilidad de 1 billón, 1.5 billones, debería recuperar su múltiplo valor en libros. También a la par, como en Colombia la está recuperando, seguramente en Colombia va a estar por encima de una vez valor en libros y la vivienda seguramente va a comenzar a verse más o menos como en 0.8, 0.9. Esta es la primera parte. La segunda parte es largo plazo, que es, ellos tienen en la integración del plan este de una utilidad de 4 billones, es decir, un patrimonio que combinado es más o menos de 22 billones, 4 billones, estamos hablando de un ROE de 16% más o menos, digamos que es 2030, entonces unos años más, unos años menos, un ROE del 15%. Si la entidad combinada en 2030 tiene una utilidad de 4 billones de pesos, que es más o menos 1.000 millones de dólares, y un ROE del 15%, esto es otra empresa. Es decir, es una empresa que más va a tener una presencia regional bastante relevante. El 30% de su presencia sería fuera de Colombia, la vivienda. Y pues que con la escala y un ROE saludable, pues estamos hablando de una empresa que pues podría estar cotizándose, yo creo que en unos 30 billones de pesos fácilmente. O sea, pues 7 de sus utilidades, no más. 10, 12, 50 billones de pesos. Y eso a nivel de múltiplo de valor en libros debería estar por lo menos en una vez, incluso un poco más, si el ROE es del 15. O sea, es decir, 20-30 si la ejecución se da, panorama es muy positivo. ¿Cuánto de todo esto es aire? ¿Cuánto de todo esto es realidad? Yo creo que yo sí veo un escenario en el cual la vivienda que hoy está en 10 billones va a dar una utilidad de 1.5 billones. Eso más o menos justifica su valoración actual, slash puede llevarlo a 15 billones. Y luego, si ejecutan bien y se hace bien el merge y en 2030 se hace el escenario feliz, pues esta entidad puede literalmente multiplicarse por, yo creo que 3 o 4 veces su valoración de mercado actual. Paro acá antes de entrar en Grupo Bolívar, otoño. Mi escenario de vivienda, es decir, yo digo que en 2025, con un ROE recuperado, la vivienda puede tener una recuperación del mercado de, yo diría incluso un 50%, o sea, creo que la oportunidad está ahí en la medida sobre todo que se consoliden los resultados, pero sobre todo 2030 creo que es como la gran oportunidad de que si logran ejecutar eso, hay una posibilidad de que se multipliquen 3 4x el valor por acción en un término de 5 años. ¿Qué tal suena? ¿No lo ves? ¿Sí lo ves? Ujú.
Charlie, es que tú lo viste, no sé, ese riesgo de ejecución, más que más aparecías de cisnes negros, los bancos son muy volátiles, los bancos son, dependen mucho de una economía, o sea, es como, yo no, Charlie, yo como que sí, como que no, o sea, no sé, no quiero sonar tibio, pero es como, no la veo clarísima. Yo sé que tú nos pusiste esos panoramas decentes y ahora te, no estás diciendo nada loco, como crecer un 50 en el siguiente año y luego un 2x de aquí al 2030. A mí me tocaría volverme a repasarme todo el video, a hacer más cositas. No la veo tan clara ya, pero pues es cosa mía, no sé, o no. Sí, no, Le tengo miedo al merch que hicieron, o sea, o sea, como tú dijiste dos cosas, como vienen de una década y se metieron en otro chicharrón. Ahora, puede ser una apuesta de gente que le encanta como están invirtiendo y también las grandes decisiones a nivel negocio se hacen como en las épocas malas, pues ya toman decisiones más arriesgadas y están, y es como, todo depende de cómo les va con el merch, porque eso puede salir muy lindo como también puede ser, salir un desastre y no sé qué otros sapos se tragaron de deuda, de malos préstamos, de bla, bla, bla. Entonces, todo va a depender de, como tú dijiste, la ejecución de Escocia, creería yo. Claro, está muy temprano, eso acaba de pasar hace un mes, literal. O sea, estamos acá grabando el 1 de marzo y eso pasó hace un mes. Soltaron la noticia, obviamente ya venía pasando desde antes, pero tú estás bueno, o sea, tú estás bien, o sea, tú estás, No, yo lo diría de la siguiente manera que es, yo veo una senda para la primera recuperación, es decir, yo sí creo que la vivienda, con lo que viene haciendo, reduciendo el costo de riesgo, etcétera, sí que, o sea, ese plan que ellos dijeron, plan 2025, creo que lo pueden cumplir. Entonces, yo sí creo que esta es una entidad que en 2025 yo esperaría que va a estar en un 1 punto alguito de billones de pesos de utilidad. ¿Sí? Esa primera parte la veo. Ahora bien, una entidad que tiene un ROE de esos sostiene un múltiplo de precio de ganancias de 10 veces, más o menos. Es decir, ahí la utilidad, la valorización de la acción va a ser bastante limitada. En cuanto a Scotia, o asumiendo que se cae el potencial de vivienda, volver a un ROE del 12 o el 15%, yo veo como un riesgo relativamente moderado de que la vivienda como que se estanque en un ROE menos saludable. Es decir, yo y te hago otra diría que mi escenario acá es que la vivienda no se va a quebrar, o sea, es decir, esto de las utilidades negativas, pues fue un buen susto, pero ya pasó, están ejecutando bien, llegará Scotia, que viene con utilidades negativas, harán algunas peluqueadas, yo creo que las logran integrar, la vivienda históricamente creció a partir de comprar bancos, o sea, es decir, yo no veo como un escenario catastrófico, pero el best case me cuesta creerlo. O sea, yo veo un riesgo en el que veo, o sea, veo una mayor probabilidad en la cual la vivienda se queda en un ROE del 8 9 10%, que no está mal, pero no va a dar para, uno, llegar a 4 billones de utilidad y dos, pues, sostener una valoración de, no sé, 1,2 veces valor en libros, que era lo que traía antes. Seguramente, pues, mejora. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, que ahí me está costando verlo. Esto es como lo difícil de este tipo de escenarios, este tipo de ejercicios, es que cuando se abren en todas estas posibilidades, uno no tiene que jugar a jugarse un escenario, sino uno tiene que comenzar a jugar cuáles son todos los diferentes escenarios y más o menos como qué probabilidad le estoy asignando a cada uno. Entonces yo digo, bueno, escenario de quiebra no lo veo, o lo veo con bajísima probabilidad. Escenario de ROE moderado del entre 6 y 10%, lo veo con relativa alta probabilidad. Escenario del ROE con el 15%, lo veo con baja probabilidad. Es como un poco mi... Ahora, ¿qué es lo que me gusta? Que yo sí veo un ROE del 6 al 10% con relativamente probabilidad moderada y yo creo que la vivienda con un ROE, o sea, mejora el 6,5% en 2025 y si luego se estabiliza en el 8 9 10, yo creo que puede sostener una mejor valoración de precio-valor en libros. No necesariamente de un múltiplo de 1, pero sí de un múltiplo de 0,8 y ahí es que creo que la vivienda a nivel de mejora sus múltiplos puede tener una valorización del 30% más lo que pues,
haga de utilidades a partir de su negocio. Eso es lo que yo sí creo que da como cierto, han dicho, si uno no cree que vivienda se va a quebrar y no cree que la senda de recuperación continúa, yo creo que hay un piso interesante. Es un poco mi punto. O sea, creo que el piso está relativamente alto en ese sentido. Cuando dice el piso alto es que ves una simetría clara, o sea, que ves que hay más oportunidad hacia el alza que hacia la baja, o no te entiendo eso del piso alto. Exacto, exacto. Que yo creo Tú le que, das una simetría interesante que tampoco estás haciendo forrarse acá, porque pues nunca ese es nuestro mensaje para nada, pero tú ves fácil el 30 y que hacia abajo o sea, no, exacto, yo veo no, un escenario en el cual de aquí a 2026 la vivienda puede estar retornando algo alrededor del 25% por mejor en el múltiplo, más el dividendo que reparta, que seguramente va a retomar dividendos. Y esto con un potencial upside que si logran ejecutar moderadamente bien lo de Scotia, puede ser un 2x, 3x, super optimista 4x ya en el mercado 5 años. descontó, ya el mercado le descontó la parte política o la apuesta política que le están haciendo a cambios de gobierno o no. Aquí en este precio, o este no se vio, o este precio no se movió por eso. No, Porque sí, puede sí ser se un movió un potencial poquito. upside. Ya se movió, o sea, esto ya, sí, ahí Sí, sí, salió sí. que ya venía creciendo un poquito Sí, el sí, ya price venimos to. creciendo un poquito, exacto. Para mí las empresas colombianas dependen mucho de, como son capitales extranjeros y todo lo que tú dijiste, también depende mucho de ese contexto político, macroeconómico. Pero Sí, bueno, yo creo que pienso. no, ya con eso que me explicaste al final, que nos explicaste, da más ganas de seguirla estudiando, lo diría yo, para no ponerme acá a decir si va a entrar o no mañana, mentiras. Pues Pero hablemos está de Grupo interesante la Bolívar. simetría. Vamos. Grupo Bolívar tiene una situación bastante interesante, a mi juicio, que es, ellos tienen un porcentaje de su asset management que ya lo vendieron, estás pendiente de pago. Y, o sea, lo que estoy poniendo acá que son 600.000 millones, están pendientes de pago, pues eso ya está vendido. La deuda neta a nivel del holding es de un 1.3 billones de pesos y el market cap de Grupo Bolívar es de 5.6 billones de pesos. Entonces, ¿cómo se juega acá la suma de partes? El grupo hoy en día a nivel de capitalización de mercado está en 5.6 billones de pesos. Deuda neta de 1.3 billones, es decir, enterprise value de 6.9 billones. Le restamos la vivienda, que es 5.8 billones. Esto es la capitalización de mercado de vivienda, es decir, el porcentaje que tiene el Grupo Bolívar y su respectiva capitalización de mercado, no el valor patrimonial. Y le restamos los 600.000 millones de pesos de su asset management que ellos recibirían. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan 500.000 millones de pesos. ¿Qué me parece interesante acá? Último año, el negocio de construcción, seguros, dio más de 500.000 millones de pesos. Si tomamos un promedio y quitamos los gastos financieros, este es un negocio que está dando más o menos 400.000 millones de pesos. Es decir, palabras más, palabras menos, ¿qué estamos diciendo? Le estamos asignando un valor de 500.000 millones de pesos a un negocio que da una utilidad anual de más o menos 400.000 millones de pesos. Un múltiplo de una vez utilidades. En dólares, 125 millones de dólares por un negocio que nos da 100 millones de dólares de utilidad. Y acá, pues yo sí creo que hay algo interesante, porque pues Grupo Bolívar, la realidad es que viene absolutamente estático hace 15 años, o casi estático, no ha retornado mucho hace 15 años. Estos negocios han mejorado, puede que haya habido demasiada euforia en ese momento, pero pues lo que yo estoy viendo es que Grupo Bolívar como grupo tiene una solidez que le da tener sus diferentes líneas y independientemente de lo que pase con la vivienda, que yo me siento relativamente cómodo con la capitalización de mercado actual, entonces para ahí no veo tanto downside, ¿cierto? Lo que sí que yo veo es, pues el resto del negocio, que me da 100 millones de dólares anuales en promedio después de impuestos,
me lo está valorando el mercado a 125 millones de dólares. Y ahí yo sí creo que pues hay una oportunidad muy interesante, porque pues eso debería costar muchísimo más, es decir, un múltiplo de, sin ser súper ambicioso, pero de 6 veces, pues deberían ser 600 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que si son 600 millones de dólares, es casi como si Grupo Bolívar costase 50% más que lo que hoy en día cuesta. O si estamos hablando de un múltiplo de 10x utilidades, pues estamos hablando de casi como que Grupo Bolívar se podría incluso doblar en valor actual, sin el efecto de la vivienda. Entonces, mi opinión acá personal, Antonio, es la vivienda está en una coyuntura interesante. Creo que puede ser como una compañía que en unos años nos va a dar de qué hablar. Pero Grupo Bolívar a nivel de downside protection y upside, para mí es es clarísimo. Es decir, puede que no te lleves todo el upside potencial que tiene la vivienda si logra capturar todo lo que es a nivel de ejecución, pero me parece pues casi que absurda la valoración que está teniendo Seguros de Construcción. Es un negocio que está dando 100 millones de dólares al año, lo están valorando en 125 millones de dólares. Es una oportunidad. Yo te complemento esa última parte con que, a ver, todo puede pasar siempre y hoy puedo decir, ay, mañana pasa todo lo contrario, pero pues se viene un viento de cola para la construcción por el simplemente tema de las tasas, cambios de gobiernos y todo, entonces ahí viene una empujadita para todo el mundo de seguros, porque pues entre más construyen, más, más seguros venden, así de sencillo. Entonces yo creo que se viene todo ese viento de cola, si son ciclos económicos, ¿no? Fuera del capital de emergentes, lo que realmente nos pasaría después de venir de una crisis, porque la economía es cíclica. Entonces esta me gustó más, o sea, esta sí ya me la bendice un poquito, esta la vi un poquito más que la anterior, por lo que dijiste principalmente eso que, como que, repito, por la simetría, para no explicar, para no decirle otra cosa, pero nada, bien, viejo Charlie. Seguir investigando más sobre el Grupo Bolívar es lo que yo diría, como a terminar cada quien la investigación y a tomar decisiones, sea que uno entre o no entre, se está interesante esta. ¿Algo más? ¿Quieres cerrar con algo, viejo Charlie? No, nada, agradecerte por haberme escuchado toda esta retaíla. Sí, yo llevo escuchando a Charlie aquí 6 horas antes, para que sepan, nosotros nos ponemos a hablar carreta 4 horas y después nos da, ahora sí vamos a grabar y nos tiramos otras 2 horas, no mentiras. Bien, por ahí se vienen otros días, ahí hablemos, se vienen otros formatos, pongamos algo aquí. Vamos a hacer otros formatos de que nos ponemos a hablar carreta Charlie y yo 3 horas antes de sentarnos realmente a grabar, pues del canal, de qué queremos hacer, no sé qué. Entonces vamos a seguir hablando mucho de inversiones con otros formatos. Dieron cuenta, Charlie ayer, la semana pasada, probó otro formato de 30 minutos. Vamos a probar diferentes formatos de 15 minutos, de 30. A ver si les gusta. Vienen cosas distintas. Vamos a hacer lives hablando un poquito más como sin estructura, un poquito más a capela, por decirlo de cierta forma. No, no les quiero spoilear más, pero vamos a probar diferentes cositas. Gracias por llegar hasta acá, los que llegaron. Como siempre, suscríbanse, dejen el like, dejen los comentarios. Pero Charlie, gracias por explicarnos y por arriesgarte a la primera empresa colombiana y a los holding. ¿Cuándo nos vas a traer Brookfield, weón? ¿Nunca? Algún día. Esa es la empresa favorita de Charlie que Quiero hacer siempre como un hablamos. especial de Brookfield, si te soy franco, porque como tiene tantas compañías y todas tienen bastante información, algo que me gustaría hacer, bueno, para los que no saben, Brookfield es como mi compañía número uno, Brookfield Corporation, para los curiosos. Y me gustaría, Toño, hacer un especial que sea como, en lugar de solo Brookfield y su suma de partes, pues traer como literalmente asset management, energía, real estate, aseguradora, well solutions, pues es como una mezcla. Pero traer literalmente cada pedacito, que hoy en día creo que son 5 o 6, y, y entender cada negocio, porque son súper distintos, en etapas de maduración súper distintas cada uno de los negocios. En fin, entonces es una compañía muy interesante, a mí me fascina, pero seguro que esa Yo, llega acá. No sé si no, en seguro. 2025, pero acá va a llegar. Y en ese formato que me dices me encanta, que es como entenderlo de abajo hacia arriba, mejor dicho. No es de lo macro a lo micro, sino de abajo hacia arriba. ¿Porque escogiste Grupo Bolívar y no Bancolombia y no Ecopetrol y no Terpel y no Sura? O sea, ¿por qué te llamó la atención
¿por qué no sé, estoy como la primera compañía colombiana esta? ¿Fue porque le diste la mayor potencial de la mayor asimetría o por qué? O Sí, sea, básicamente sí, o sea, es decir, yo pues yo soy inversionista de la Bolsa Colombiana hace un tiempo y algunas de las compañías que mencionaste, pues yo ya tengo inversión sobre esas. Entonces, pues conozco el estado de ellas, más o menos, digamos, sé algunas que todavía mantengo porque me gustan y porque quiero seguir manteniéndolas, otras que no tengo. Creo que en el mercado colombiano hay muy buenas oportunidades, como hablamos al inicio, pero pues como que entiendo de pronto por qué no me quiero meter en este sector o en esta compañía en particular. Y Grupo Bolívar es una con la que yo he venido manteniendo una relación ambivalente. Genuinamente, la información que tienen las compañías colombianas no suele ser igual de rigurosa que en Estados Unidos, al menos, no sé si rigurosa sea la palabra, pero no suele ser como igual de investor oriented, pero Grupo Bolívar es como la más desastrosa, la verdad. Entonces es un poco frustrante analizarla y nunca lo había entendido como en este nivel de profundidad. Yo sabía que había como un asset play en cuanto a los descuentos sobre el NAV y esto, pero luego también veía la consolidación y me tocaba, bueno, en fin, o sea, como que no lo había hecho con este nivel de detalle y dije, bueno, igual es la oportunidad para hacerlo. Sobre todo con el río de vivienda, con ese porta vivienda, vi lo de las pérdidas de vivienda y esto y no me mató de vivienda y otras acá en Grupo Bolívar con nuestra relación ambivalente de hace años y dije, bueno, ya llegó la hora y pues al analizar Grupo Bolívar también me di cuenta que era imposible analizar Grupo Bolívar sin analizar la vivienda. O sea, no analizamos la vivienda al nivel de mirar ratios de cobertura capital y una serie de cosas que usualmente miramos en bancos, pero pues sí lo hice, o sea, como que es natural hacerlo porque es que es una extensión del grupo. O sea, es el grupo al final. Y seguros es otro mundo, que también tiene sus estados financieros, o sea, hay que meterle tiempito y hay que meterle cariño a las presentaciones a los inversionistas. Le diría yo, si hay alguien del grupo escuchándonos, uno se mete a la página del grupo, parece como, es como la de Berkshire, es como del siglo XX, y se mete uno a presentaciones corporativas y está vacío, no hay nada. No hay presentaciones corporativas, no hay presentaciones de resultados, o sea, hay estados financieros y ya, prácticamente hay información relevante, que es una serie de circulares que pide la BBC que se tienen que publicar. Entonces es muy poco amigable. Es como que yo por eso creo que la saca del cuerpo tanto. bueno, viejo Charlie, pues ya escuchando eso y lo difícil que fue sacar la data, pues nada, gracias por traernos acá a Grupo Bolívar, un videito más que tenemos para el canal, una empresa más que analizamos, primera empresa colombiana, primer holding no, ya hemos hecho holdings, pero Hicimos primer Porsche. holding colombiano. A los que les gusta Ajá. esto de los holdings, van a ir al Porsche. Bueno, viejo Charlie, no siendo más, nos vemos en el siguiente. Gracias por todo. Cerramos. Chao, chao. Chao.